Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Pretende Pedro Sánchez que Rajoy se haga el harakiri, esto es, que se someta a una cuestión de confianza del Congreso si no es capaz de sacar adelante los presupuestos generales del Estado. La moción de confianza es una iniciativa que solo compete al presidente del Gobierno según el artículo 12 de la Constitución, y si la pierde, se necesitan más votos a favor que en contra para superarla, está obligado a dimitir. Es tan obvio que Rajoy no se va a someter a la confianza del Parlamento, aunque no saque adelante los presupuestos que pretende llevar al Congreso la última semana de este mes de marzo, como también es muy obvio el hecho de que Pedro Sánchez busque hacerse visible extramuros del Parlamento, de los diputados, recuerden ustedes, con propuestas a veces ocurrentes. Antes había exigido elecciones si no hay presupuestos, pero vamos, este mismo año. Propuestas que no se toman ya en serio, no ya los populares, tampoco Ciudadanos y Podemos. Estos últimos le han recordado que lo que tiene que hacer es presentar en todo caso una moción de censura si realmente quiere sacar a Rajoy de la Moncloa. Todo lo demás son fuegos de artificio. En todo caso, resulta bastante desesperanzador y también bastante lamentable que el mismo día que los socialistas alemanes ratificaban el acuerdo de gobierno con el centro derecha alemán para que Merkel lidere otra legislatura al frente de la gran coalición, aquí en España, el líder del partido hermano del SPD, en vez de emplazar al gobierno a negociar unos presupuestos que podrían incluso satisfacer las exigencias y necesidades de los votantes socialistas y de paso garantizar estabilidad política y social hasta el fin de esta legislatura, se haya descolgado con una demanda retórica y prescindible más propia del populismo de Podemos que de un partido de gobierno como es el PSOE. En fin, ya nos gustaría aquí en España tener una clase política como la alemana. Saben hacer de la necesidad de virtud y muchas veces, tantas veces como hagan falta. Más cosas que esta noche abordaremos en el Cascabel. Estamos muy pendientes de las novedades que pueda ofrecernos el caso del niño Gabriel, el niño desaparecido en Níjar, en Almería. Hoy termina de una jornada en la que la Guardia Civil ha confirmado que la camiseta encontrada, por cierto, por el padre del niño y su pareja actual, en las inmediaciones de una depuradora de aguas, depuradora que había sido ya rastreada, y encontraron luego posteriormente la camiseta a 3,5 kilómetros del lugar donde desapareció, concretamente, pertenece efectivamente a Gabriel. Se ha confirmado ese extremo. Sobre esto hablaremos hoy. Irene Azcutia, buenas noches. Sí, Antonio, pues en nuestro programa, vamos a hablar esta noche con Juan Carlos Quer, el padre de Diana. Él se encuentra en contacto directo con los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido en Níjar. Mañana se cumple justo una semana de su desaparición y queremos saber cómo se encuentran los padres, cómo están viviendo estos momentos tan duros. Pues en unos momentos nos lo va a contar Juan Carlos Quer. También hemos sabido que el grupo de la UCO, el mismo grupo que investigó el caso de Diana, es el que también está al frente de esta investigación. Quédense porque en unos minutos le contamos todos los detalles y será como siempre aquí en el Cascabel. Y ven también estos otros temas que les adelantamos y que después abordaremos en nuestro programa. Mismas horas, mismo trabajo, pero ¿cuánto cobran ellos? ¿Y ellas? ¿Hay diferencia? ¿En qué profesiones existe brecha salarial? Esta noche analizamos con cifras y datos la situación del mercado laboral. El temporal Emma arrasa con el puerto de Santa María en Cádiz. Fue una sorpresa ingrata. Donde deja graves destrozos en coches, barcos. Mi barco estaba ahí, no sé dónde está. Y locales comerciales. Hasta 3 tornados dejan impactantes imágenes también en la costa de Huelva. Todos años entra un tornado, pero como este, nunca. ¿Quién pagará estos daños? Nuestra costa tiene que recuperarse y así se lo trasladé al presidente del gobierno. ¿Cómo repercutirá en la economía de la zona? Esta noche en el Cascabel. Hay troncos, tablas, puertas, es dantesco. Algunas localidades costeras de Cádiz, especialmente Puerto de Santa María, Puerto Cherry y también de Huelva, son las que se han visto más afectadas por este temporal y esos tornados que ven ustedes en imágenes. Bueno, y en el barómetro, Lucía Núñez, ¿qué pregunta nos planteas? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hoy Roger Torrent ha tenido la ronda de contactos con todos los partidos políticos catalanes. Al terminar esa ronda ha propuesto como candidato a Jordi Sánchez, pese a que no reúne los apoyos suficientes. La CUP no está de acuerdo. A todo esto, Antonio, aún está en el aire que el juez le permitiese salir de prisión para esa posible investidura.
Con todo esto, hoy les preguntamos, ¿cree que habrá que repetir elecciones en Cataluña para que haya gobierno? Si cree que sí, debe de llamar al 905-855-001 y si por el contrario cree que no, debe de marcar el 905-855-002. Como todas las noches, esperamos sus llamadas, sus mensajes y también los comentarios en nuestro perfil oficial de Twitter, que recuerden que cada vez de cada comentario tienen que poner el hashtag del programa y hoy, al ser 5 de marzo, deben de poner almohadilla el cascabel 05M. Bueno, y antes, a las 19, vamos a repasar los temas del día, las claves del día, que pasan por ese rastreo, esa búsqueda del niño Gabriel Cruz en Almería, en Níjar y sus aledaños. Después de encontrarse, José Luis Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. La camiseta del niño se ha confirmado. Eso es. Tenía su ADN. No sé si esto, en fin, nos acerca más a la posibilidad de encontrarlo o nos aleja aún más de esa hipótesis. Bueno, es una prueba que luego les vamos a escuchar a los padres, les infunde cierta esperanza, pero evidentemente es el primer hallazgo significativo. Veremos también un poco más adelante las posibilidades que se abren con ese hallazgo, pero es el primer hallazgo en la búsqueda. De hecho, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, después de que el ministro Zoido confirmara que esa prenda, esa camiseta interior, presenta restos de ADN del pequeño Gabriel, digo que el delegado del Gobierno en Andalucía recordaba que todavía esa prenda se está investigando en busca de más datos. Cabe más información que es importante, pero que tarda más tiempo y que por tanto no tenemos todavía completa toda la información que nos pueda dar esa prenda. Bueno, pues coincide todo esto con la alarma social que ha saltado también en Asturias, después de haber desaparecido 3 mujeres. Ahí las tenemos. 3 mujeres en apenas 18 días. En apenas 15 días, en la misma comunidad autónoma, en Asturias, en unas circunstancias parecidas e incluso de un perfil bastante similar entre ellas, todas ellas mujeres de en torno a los 40 años. Aunque, evidentemente, como venimos contando, los investigadores descartan que haya cualquier tipo de relación entre las 3 mujeres que han desaparecido, ya digo, en un periodo muy corto de tiempo, en apenas 15 días y además en unas circunstancias muy parecidas. Insistimos, eso es seguramente lo más importante, se descarta que haya cualquier tipo de relación, pero los vecinos de la zona insisten en que es todo muy raro, tantas coincidencias les hacen sospechar. Bueno, otro de los casos que 8 años después nos ha situado en plena actualidad es el de una mujer que desapareció aquí precisamente en Boadilla del Monte, en Madrid, y que ahora podría encontrarse alguna pista, porque se podría investigar incluso en el supermercado donde trabajaba, ¿verdad? Eso es, hace 8 años de la desaparición de María Piedad, efectivamente, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Su pareja apareció muerta solo unas horas después de la desaparición de María Piedad, y hoy es un juez quien ha efectivamente ordenado que se investigue en el supermercado en el que trabajaba María Piedad en búsqueda de nuevas pruebas, ya digo, 8 años después de su desaparición. Vamos con los efectos del temporal en el sur, especialmente en las provincias de Huelva y Cádiz. Eso es. En el litoral gaditano y onubense. Algunas de las consecuencias que todavía se están tratando de evaluar económicamente y además en un momento muy concreto, muy determinado, porque estamos tan solo a unos pocos días de las fiestas de Semana Santa, que allí se estaban esperando como uno de los momentos más importantes económicamente hablando del año. Ahí vemos, por ejemplo, imágenes de uno de esos tornados en la provincia de Cádiz, la zona afectada por ese temporal que ha sido visitada esta tarde por el presidente del Gobierno, por Mariano Rajoy. Eso, por ejemplo, es en Puerto Serri. Efectivamente, fíjate cómo quedaron esos coches amontonados. Detrás, incluso barcos de varias toneladas que fueron arrastrados por el fuerte viento y prácticamente destrozados. Ya digo que esos son algunos de los daños que ahora todavía se tratan de evaluar. Las provincias de Cádiz, también de Huelva. Incluso vamos a ver ahora un enorme socavón también, fíjate esa ola en el puerto de Santa María. Esto es en la provincia de Huelva. Decía, también estamos hablando de las provincias de Cádiz, de Huelva, pero también en Málaga. Fíjate qué socavón impresionante en una carretera. Como decimos, evidentemente los daños son cuantiosos. Afortunadamente, solo materiales. Digo afortunadamente porque no hay que lamentar daños personales. En todo caso, los vecinos afectados, una vez pasado el susto, esperan que las consecuencias sean remediadas cuanto antes. Creíamos que era una tormenta. ¿Qué se escuchaba? Como un ruido, como un trueno. Un trueno corrido. Un momento, a ver. Un trueno muy largo, muy largo. ¿Cómo está? Criminal. Impacta muchísimo. Creo que no se ha conocido nunca. La ola, que era impresionante. Esto me parece a mí que yo no lo he visto. Bueno, y se confirma que
El señor Torrent, que es el presidente del Parlamento de Cataluña, va a proponer como candidato a investir a un preso, al preso Jordi Sánchez. No sabemos si va a tener apoyo suficiente y sobre todo no sabemos si va a salir de la cárcel para ser investido, que nos tememos que no. Bueno, de momento lo que ha terminado es una nueva ronda de consultas del presidente del Parlamento catalán, de Roger Torrent, con todas las formaciones políticas, y a su conclusión efectivamente ha decidido designar a Jordi Sánchez como candidato a presidente de la Generalitat. Algo que le parece completamente inviable, entre otros muchos, al primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, a Miquel Iceta. Y nosotros hacemos una pregunta muy sencilla. ¿Le conviene a Cataluña nombrar a un presidente en prisión preventiva? Y nuestra respuesta es clara, no. Sin embargo, para Elsa Artadi, de Juntos por Cataluña, no se puede dar todavía por descartado un acuerdo entre todas las fuerzas independentistas. Es decir, tiene ella todavía la esperanza de convencer a los antisistema de la CUP. Y veíamos hace un momento al primer secretario de los socialistas catalanes, a Miquel Iceta. A él también se refiere a Elsa Artadi, pero para apartarle del escenario político y para decir que lo que ella pretende es convencer no al líder de los socialistes catalanes, sinó a los votantes de los socialistes catalanes. La nostra prioritat és arribar a un acord amb la CUP. Avui hem de tenir reunions tant amb Esquerra com amb la CUP i tots junts per veure cap a on ho enfoquem i hem de veure els marges. Crec que s'ha de parlar amb el socialisme, però s'ha de parlar amb els votants socialistes. Jo no sé si comparteixo, de fet no ho comparteixo, que amb qui s'ha de fer ponts sigui amb Miquel Iceta, que és còmplice del 155. Pero ya les decía que lo último es de hace apenas una hora, es que ya formalmente el presidente del Parlamento catalán, después de concluir esa ronda de consultas con los partidos políticos, ha decidido designar como candidato a la presidencia de la Generalitat al preso Jordi Sánchez, aunque todavía hay que recordar también que el presidente del Parlamento no ha puesto fecha a ese hipotético pleno de investidura. Vamos hasta Barcelona, hasta la plaza de Sant Jaume. Ahí está Marco Chiazza. Marco, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Así es, todavía no tenemos fecha, lo que sí tenemos es candidato. Roger Torrent propone a Jordi Sánchez para presidir la Generalitat, aun sabiendo perfectamente que esta hipotética investidura cuenta con dos principales problemas que la hacen prácticamente imposible. El primero, que Jordi Sánchez, como explicabais, está encarcelado, y en segundo lugar, que la CUP, tal y como votaron sus bases este último sábado, se piensa abstener en una hipotética investidura de Jordi Sánchez. Y no solo eso, ahora los antisistema aseguran que piensan rechazar cualquier candidato que surja de Esquerra Republicana o Junts per Catalunya hasta que estos partidos no se muestren dispuestos, dice la CUP, a desobedecer al Tribunal Constitucional. Y para ponerles a prueba, la CUP propone que Torrent permita el voto delegado de Puigdemont y de Comín, y así desobedecer al Tribunal Constitucional. Pero Roger Torrent se niega a ello y, por tanto, la CUP le recrimina que si no es capaz de desobedecer al Tribunal Constitucional para permitir el voto delegado, tampoco estará dispuesto a desobedecer al Tribunal Constitucional para aplicar la República. Lo que dicen los antisistema, por tanto, es que no piensan apoyar esta investidura, y la mayoría independentista pide tiempo para que no se convoque este pleno y poder convencer a la CUP. 4 antisistemas son los que tienen el mando en Cataluña. Hay que ver a dónde hemos llegado. En fin, señores, de lío en lío y tiro porque me toca. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, hace una semana le pedía a Rajoy que convocara elecciones ya si no era capaz de sacar adelante los presupuestos. Ahora le dice, si no hay elecciones, que se someta a una cuestión de confianza, o sea, que se haga el harakiri. Eso es, claro. Eso es una vuelta de tuerca más. Lo que le viene a decir es, con la certeza de que el presidente del gobierno, el gobierno va a presentar esos presupuestos, pero que tendrá que negociarlos después en la Cámara, y de momento los números no le salen al presidente del gobierno. Por eso efectivamente le dice, si no consigue el acuerdo, sométase a una cuestión de confianza en la Cámara. Estas son las palabras de Pedro Sánchez. Es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos tendrá que someterse a una cuestión de confianza. El presidente del gobierno, es verdad que no en referencia directa a esa, no sé si calificarlo como amenaza o sugerencia de Pedro Sánchez de que se someta a una cuestión de confianza en caso de no alcanzar un acuerdo para los presupuestos. Lo que pide Rajoy a la oposición es tratar de llegar a eso, a pactos, y que empujen en la buena dirección. Y los partidos políticos sirven para una cosa, para ser útil a la gente.
y sirven para ser útiles estando en el gobierno, donde tienen que intentar acertar, y también estando en la oposición, donde también se puede acertar, aportar mucho y ser útil. Y otro presunto caso o intento de violación en grupo se ha dado en Jaén, se está investigando. Ya hay una persona detenida. Efectivamente, algunas fuentes hablan de una persona detenida. Vamos a recordar cuál es ese caso. Vemos, por ejemplo, el titular del diario ABC. Avances muy importantes. Incluso se habla ya de una persona detenida en la investigación contra la manada de Jaén que agredió sexualmente a una menor. Los hechos ocurrieron la semana pasada en la calle más céntrica y más concurrida de Jaén y a plena luz del día, en ese portal que, por cierto, está muy cerca de la comisaría de la policía y de un cuartel de la Guardia Civil, e insisto, es una de las zonas más concurridas de la ciudad. De hecho, eso pudo evitar que se consumara la violación. Los acusados de esa agresión sexual son 5 jóvenes, alguno parece que es incluso menor de edad. La chica se resistió, pidió auxilio a gritos y, ya digo, eso pudo evitar que se consumara la violación. Ese es el lugar, el portal, ya digo, muy cerca de una comisaría de policía y también de un cuartel de la Guardia Civil. Evidentemente, los vecinos de esa zona, ya digo, una de las más céntricas de la ciudad, no salen todavía de su asombro y también, lógicamente, de su preocupación. Empezó a dar gritos y acudieron algunos, llamaron a la Guardia Civil y tal, y salieron huyendo las personas esas, los impresentables. Me pongo en ese lugar y eso hay que pararlo ya. Desde lo de la dichosa manada en los Sanfermines, parece que lo están poniendo de moda. Tras su fracaso electoral, el primer ministro italiano Matteo Renzi ya ha presentado la dimisión y ahora ya queda por saber quién va a gobernar Italia después de los resultados diabólicos. Esa respuesta no me la pidas porque ahora mismo no la sabe nadie en el planeta quién va a gobernar en Italia, pero evidentemente lo que sí que ya es un hecho es que Matteo Renzi, que hace apenas un par de años era el primer ministro italiano, ha tenido que dimitir como líder del Partido Democrático, que digamos que es como el Partido Socialista. Es verdad que es demasiado aventurada hacer la comparación, pero es el Partido Socialdemócrata en Italia y ha perdido después de una debacle, dice el diario ABC, en las elecciones italianas, debacle que ha hecho que su formación pase de ser la que le llevó a convertirse en primer ministro a la tercera fuerza política, pero evidentemente al margen de esa dimisión de Renzi, ahora mismo el panorama en Italia, el panorama político sigue siendo de máxima incertidumbre. Bueno, en España no vamos a echar de menos a Renzi y tampoco en Italia, me temo, a tenor de los resultados descriptibles que ha cosechado el hombre. Oye, una pinceladita de los Oscar. No, yo creo que eso tiene ya menos glamour que una asamblea de Maduro en Venezuela. Bueno, eso no lo puedes decir mejor tú que nadie porque me consta que estuviste viendo la gala por eso te lo digo. Directo. Poquito lo apuntaron, se veía esto incluso no en primera persona. En todo caso, ahí tienes a Guillermo del Toro, que es el gran triunfador con La forma del agua, con la estatuilla a la mejor película. Guillermo del Toro, que evidentemente agradecía en su discurso el haber recibido ese galardón. Otros de los premiados en una gala que efectivamente ha sido criticada por ser algo más lenta y con menos enganche que en años anteriores. Veremos Gary Oldman, el mejor actor, por su interpretación en la película de Churchill, El instante más oscuro, pero decía que efectivamente habrá que esperar mañana a ver la audiencia, pero los críticos dicen que es una de las más aburridas esta gala de los Oscars de los últimos años. En el Hollywood dorado podíamos reconocer al 90% de los que se sentaban ahí, en el teatro. Ahora ya no conocen ni el 10%. Yo no sé dónde salen. Había una española, dime los nombres de eso. Que es la primera deportista, a ver si la podemos ver, la primera deportista, la que sí que vamos a reconocer todos, la primera deportista española que ha acudido, que ha pisado la alfombra roja de la ceremonia de los Oscars, Garbiñe Muguruza, invitada por una marca de relojes, invitada por esa marca de relojes, que, insisto, la llevó hasta la gala de los Oscars, y hubo otro español, solo uno, que en esta ocasión, tú lo viste en directo, el cocinero José Andrés, el único que pisó el escenario, por cierto, llevando una de Puerto Rico, para homenajear a todas las personas que ayudaron a las víctimas del huracán. Me sorprendió que los compañeros que estaban retransmitiendo en directo el evento no advirtieran que era José Andrés, el célebre cocinero español que triunfa en Estados Unidos y se enfrenta a Trump. No dijeron ni pío. El único español que pisó el escenario. Pues este José Andrés, ¿cómo no se han enterado todos estos? Que estaba ahí con su banderica de... Ahí le tienes. No, ahí lo tienes. Mira, ahí le tienes. Desplegó la bandera de Puerto Rico. Sí, señor.
Bueno, señores, pues luego hablaremos, por cierto, de esta gala. Echaremos un vistazo. Pero antes vamos a ocuparnos del tiempo. Tiempo de lluvias y nieves todavía. Y lo que te rondaré, Morena. La lluvia está muy bien. Otra cosa ya es cuando vienen los tornaditos y eso es más puñetero. Pero la lluvia está bien que siga cayendo. Vean. Hablemos del tiempo. Iberdrola patrocina este espacio. Muy buenas noches. La lluvia seguirá regando España durante los próximos días y atención, porque mañana la nieve volverá a hacer acto de presencia en muchos puntos de la mitad norte peninsular. El desfile de varios frentes por España nos dejan abundantes precipitaciones en toda la península y en unas horas, atención, porque la llegada de un frente frío por la zona de Galicia provocará un descenso de las temperaturas y también de la cota de nieve. Esta madrugada la caída de las temperaturas se notará sobre todo en que dejará heladas en el norte de Castilla y León, en el norte también de la Comunidad de Madrid, en Guadalajara, en Cuenca y en la zona de los Pirineos. Mañana desciende la cota de nieve y por ello se activan los avisos por nevadas en prácticamente todas las provincias de Castilla y León. También se activarán en el interior de Galicia, en Asturias, en la serranía de Cuenca, en el norte de Aragón y en la zona de los Pirineos también se esperan nevadas. En el resto de la península seguiremos con lluvias. Por la mañana las más intensas se concentrarán en la zona del Cantábrico y en Andalucía y por la tarde se concentrarán más hacia la zona del nordeste peninsular. A la zona del Mediterráneo y a las Baleares las precipitaciones llegarán algo más débiles debido a que el frente llegará a esta zona algo más desgastado. Mañana en Canarias tendremos situación estable con ambiente soleado. Mañana el viento seguirá soplando con fuerza en prácticamente toda la península. Ojo, en el Cantábrico, en Baleares y en Almería, donde la situación marítima se mantendrá alterada y con fuerte oleaje. El miércoles, poca lluvia, será el día más seco de la semana y estable. Pero no se hagan ilusiones porque por la tarde volverán las precipitaciones debido a un nuevo frente que entrará por el oeste. Así que el jueves tengan los paraguas bien a mano porque volveremos a utilizarlos porque, como ven, lloverá en prácticamente todo el país. La buena noticia es que, al igual que el miércoles, el jueves volverán a subir las temperaturas. Hoy nos despedimos con varias imágenes del fuerte temporal de viento y lluvia que sigue azotando Andalucía. En Sevilla esta tarde el servicio de emergencias ha cerrado los parques públicos como medida de prevención ante las fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. En los jardines de Murillo incluso se ha requerido la actuación de los bomberos ante el riesgo de caída de una palmera. En Granada el fuerte viento ha tumbado un árbol de enormes dimensiones ante el asombro de muchos de los vecinos de esa calle. Fíjense, cae a plomo. Y en Punta Umbría, fíjense también en estas miles de estrellas de mar que han aparecido varadas a causa del temporal de estos últimos días. Y con esta llamativa imagen nos despedimos. Que pasen una feliz noche. Hablemos del tiempo. Iberdrola patrocina este espacio. Bueno, señores, les presento ya a Víctor Rubido, director de ABC. Buenas noches, Víctor, bienvenido. Enseguida te voy a pedir un titular del día, pero antes tenemos que saludar también a Ana Samboal. Buenas noches. Buenas noches. A Pablo Iglesias, buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y a Fernando Jauregui. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y hacemos una pausa rápida. Volvemos ya para abordar los temas de actualidad que el día nos ha dejado. El temporal Emma arrasa con el puerto de Santa María en Cádiz. Fue una sorpresa ingrata. Donde deja graves destrozos en coches, barcos. Mi barco estaba ahí, no sé dónde está. Y locales comerciales. Hasta 3 tornados dejan impactantes imágenes también en la costa de Huelva. Todo fallo entra un tornado, pero como este, nunca. ¿Quién pagará estos daños? Nuestra costa tiene que recuperarse y así se lo trasladé al presidente del gobierno. ¿Cómo repercutirá en la economía de la zona? Esta noche, en el Cascabel. Hay troncos, tablas, puertas, es dantesco. El temporal Emma arrasa con el puerto de Santa María en Cádiz. Fue una
una sorpresa ingrata. Donde deja graves destrozos en coches, barcos Mi barco estaba ahí y no sé dónde está. y locales comerciales. Hasta 3 tornados dejan impactantes imágenes también en la costa de Huelva. Todo fallo entra un tornado, pero como este, nunca. ¿Quién pagará estos daños? Nuestra costa tiene que recuperarse y así se lo trasladé al presidente del gobierno. ¿Cómo repercutirá en la economía de la zona? Esta noche, en el Cascabel. Hay troncos, tablas, puertas, es dantesco. Viene la Semana Santa y evidentemente son localidades que viven del turismo fundamentalmente y querrán tener a punto esos locales que se los ha llevado el viento y el agua, la lluvia, etcétera, etcétera. Luego hablaremos con David de la Encina, que es el alcalde del puerto de Santa María, sobre los destrozos en Puerto Serri. Bueno, Víctor Rubido, ¿qué titular te deja el día? Alguien decía antes, dice, ¿está aburrido esto? No, hay muchas cuestiones. Claro. Tienes desde el homenaje que se le ha hecho al rey Juan Carlos, por ejemplo, ¿no? Por parte de la Academia de la Historia, pero con la presencia de todas las academias, que me parece un acto de gratitud a una persona que fue clave en la transición española. Mira, son imágenes del momento, precisamente, Vito. Luego, si quieres, incluso escuchamos algo del rey. Venga, sí. Y después está el fenómeno de la fragmentación electoral, que a mí me parece muy interesante, que se da en toda Europa. Sí. O sea, la fragmentación electoral no es una cuestión exclusivamente española. Se ha dado en Alemania, se repite en Italia, que ya venía de lejos con ese problema, y algo tiene que ver con una sociedad insatisfecha, en donde no hay unanimidades y donde no logramos que un partido tenga probablemente... Y donde los populismos de un lado y de otro se dan la mano. Francia es la única que lo tiene resuelto con la doble vuelta, pero yo creo que algo va a haber que hacer, porque si os dais cuenta, fijaros, Alemania ha estado 6 meses sin gobierno. Pero nos han hecho de la necesidad de virtud y míralo, han sacado adelante la gran coalición. Claro, ya nos gustaría a nosotros que los nuestros fueran como los alemanes, ¿no? Sí, sí. En esa materia, no en otras. Y después Italia, ya veis como los dos extremos, aunque Michavila mantiene la tesis que es que en realidad los extremos en Italia se han moderado. Y finalmente la fragilidad que hay en España, ¿no? Tenemos un parlamento totalmente fraccionado, que no logra sacar nada adelante, ¿no? Bueno, hablamos del rey. Mira, efectivamente, homenaje de la Real Academia de la Historia, al que se han sumado el resto de academias, y el rey ha comentado su enorme satisfacción por el deber cumplido, por los años de reinado, pero también ha dicho estas otras cosas. Vamos a recordarlo. Al cumplir los 80 años, vuelvo la vista atrás y advierto que en mi vida, desde mi infancia, he tenido siempre delante de mis ojos un nombre: España. El rey emérito, el rey Juan Carlos. Bueno, hacía tiempo que no lo escuchábamos, ¿verdad? En un acto, no es emérito, oficial, no es emérito. Bueno, o el rey Juan Carlos. Está. Ese es el apodo que le hemos puesto a los periodistas. Hemos puesto eso para diferenciarlo del rey, el rey en ejercicio. Los catedráticos de universidad y los cardenales. Es una forma de decir que ya no está en el ejercicio de su responsabilidad, al frente del cañón o del timón, como se dice en estos casos, ¿verdad? Que está su hijo, Felipe. Pero bueno, ahí hacía tiempo que no le veíamos, y sobre todo hablar en un acto público. Ana Samboal, para ti el titular del día, ¿cuál sería? Para mí el titular es que el resultado de las elecciones en Italia confirma que los europeos ya no creen en los partidos tradicionales. Lo estamos viendo con mayor o menor intensidad en todos los países. En España irrumpieron 2 partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos. En Alemania también han tenido dificultades, lo decías tú. En Italia han tirado por el populismo. En Francia, digamos que ganó Macron porque fue el experimento del establishment de última hora para salvar el partido, pero Le Pen consiguió muchos votos y pasó a la segunda vuelta. No es Europa, es la política tradicional la que ya no ilusiona a los ciudadanos, ya no creen en ella. Pero el riesgo es caer en el populismo. Hay un dato muy interesante en Italia. Se había visto el mapa, la bota, donde triunfa el 5 estrellas y el populismo más de izquierdas, pues de Roma para abajo. Casualmente. Bueno, pero los del norte también, son los populistas del otro lado. Extremo. Pero en fin, que donde están los que más se parecen unos a los nuestros, por unas razones, otros por otras, van a un extremo o a otro. Donde evidentemente las rentas son mucho más débiles, en todos los sentidos. Pablo Iglesias, ¿y el titular para ti? Yo coincido también, creo que lo más importante en las últimas horas es el resultado de las elecciones italianas, que lo vemos al otro lado del Mediterráneo, pero que nos afecta muchísimo. Y además incluso nos da algunas lecciones de lo que está pasando en España. Coincido con lo que decía Vito de la
la fragmentación, que es una de las cosas en las que creo que tenemos que aprender. Coincido también con lo que dice Ana en la crisis de los partidos tradicionales, del bipartidismo en todos los países europeos, o por lo menos en los principales países. Pero para mí la conclusión de estas elecciones italianas es que los europeos vamos devorando gobiernos. Es que en todos los países, si analizas principales de la Unión Europea, elección tras elección, están cambiando los gobiernos, van cambiando los primeros ministros, y ahí está el caso de Italia, que lleva más una ronda larga, menos en Alemania, y en España, donde Angela Merkel lleva ya bastantes años gobernando y acaba de conseguir ese acuerdo para seguir gobernando, y España, donde, aunque sean 3 legislaturas, en realidad son 2 mandatos de Mariano Rajoy, de momento Mariano Rajoy se mantiene. Durante los años de crisis económica dijimos mucho que era la crisis la que se cargaba a los gobiernos y los primeros ministros, pero la crisis ya ha pasado y, sin embargo, los gobiernos siguen cayendo y los primeros ministros también. Bueno, al que no vamos a echar de menos es a Rencillo. Este no ha sido un amigo de España. Bueno, sí, hay uno que le va a echar de menos, Pedro Sánchez. Ya, sí. Pedro Sánchez era muy amigo. De la foto de las camisas blancas solamente queda él, y está la oposición, ¿eh? Es que Pedro Sánchez estaba al que sí le teníamos bastante cariño, por lo menos yo creo que se portó como primer ministro, fue un buen amigo de España. Renzi, y después ha seguido siéndolo. Y Pedro Sánchez eran los 3 de las camisas blancas. Pero este no ha sido ya de los están que fuera, y Pedro Sánchez ni el griego ni este ha tenido ningún afecto hacia nuestro país. Fernando Jauregui, el titular para ti, venga, que vamos a entrar con lo de Almería enseguida. Pues yo, para unir 2 cosas, yo diría que Italia se catalaniza, o al revés. Probablemente, hombre, en Cataluña ya nos han dicho que un preso va a ser primer ministro, es decir, presidente. Quieren que sea primer ministro, otra cosa que lo sea. En Italia, uno que debería estar preso seguramente es el que está dictando la política. ¿Tú te refieres a Berlusconi? Naturalmente, que debería estar preso, pero largamente preso. Pero va preso. a poner a Tajani, hombre, que ese sí es un buen amigo de España. Tajani. Eso es lo único bueno que van a hacer ahí. Si es que, pero Tajani no sale, ¿eh? No hay mayoría para Tajani. Claro. Y luego pues tenemos nuestra Tabarnia y tenemos a Boadella, y Beppe Grillo pues es igual, es un caricato. Lo que pasa es que ellos se lo toman en serio y nosotros no lo tomamos como debemos tomárnoslo. Pero realmente la inestabilidad italiana empieza a plasmarse en Cataluña de una manera permanente. Y bueno, yo creo que deberíamos pensarlo. Yo, desde luego, lo que no quiero es que en mi país se compare con lo peor de Europa. No quiero. Ya está aquí muchísima gente encantada de la vida diciendo que en Italia peor. No, en Italia, pero yo no sé si peor en Italia, pero yo no quiero ser Italia. Por supuesto que no. Luego le echaremos un vistazo a Italia. Que, por cierto, es un país maravilloso, ¿eh? En conexión con nuestra... Pero muy mal gobernado. Sí, País maravilloso, pero muy mal gobernado. de COPE allí, en Roma. José Luis Pérez, vamos con lo del niño Gabriel Cruz, porque esta camiseta, que ha sido ya confirmado que tiene el ADN del niño y descubierta a 3,5 kilómetros de donde desapareció, en las inmediaciones de una depuradora de aguas residuales, y además casualmente en una zona que había sido rastreada y había sido, en fin, bastante pateada por todos los voluntarios, muchos voluntarios que han intentado y están buscando al pequeño, y la encuentran el padre con su actual novia el sábado concretamente. Y esa zona habían pasado ya gente, y no habían visto nada, y casualmente luego la vieron después el padre. Bueno, esa es una de las incógnitas, efectivamente, que se abren después de esos 6 días sin tener noticias del paradero del pequeño Gabriel, ese niño de 8 años. Estos son algunos de los momentos, efectivamente, de esa búsqueda en esa depuradora donde en las inmediaciones apareció esa camiseta del pequeño Gabriel, que hoy se ha confirmado que tenía muestras, rastros de ADN del niño desaparecido. Las labores de búsqueda, por supuesto, continúan no solo en ese punto, sino que incluso se ha ampliado la zona de rastreo de un operativo que hoy ya cuenta con la presencia de menos voluntarios, es, digamos, que algo más especializado por parte de las fuerzas de seguridad, pero con algo menos de volumen de voluntarios que todavía, por supuesto, continúan en la zona. También los perros de la policía que, entre otras cosas, tratan de buscar ese rastro. Decimos que quizá lo más pertinente es conocer cuáles son los puntos clave que tú también tratabas de reflejar en esa búsqueda en la que han llegado a participar 1 millar de personas. La camiseta del
pequeño aparece en esa depuradora, en las proximidades de esa depuradora que está apenas a 3,5 kilómetros del lugar en el que se le pierde la pista. Pero es que el radio de búsqueda efectivamente se ha ampliado hasta 12 kilómetros, a pesar de que ya decimos que el lugar en el que se pierde la pista de Gabriel y la depuradora donde aparece esa camiseta que tiene rastros del ADN de Gabriel está separada por solo 3 kilómetros, y durante todo el fin de semana se han centrado especialmente en las inmediaciones de esa depuradora. En las últimas horas sí que se ha decidido ampliar ese radio de búsqueda a los 12 kilómetros que están viendo en la pantalla. La aparición de esa camiseta interior que tiene restos del ADN de Gabriel ha sido un motivo de esperanza, te decía, para los padres que, por supuesto, todavía, a pesar del paso del tiempo, a pesar de que son ya 6 días sin noticias del niño, por supuesto mantienen esa esperanza. Sabemos que va a aparecer, es que va a venir con nosotros, es que esta es la fuerza que llevamos. Pues nosotros nos agarramos a que esta es una buena noticia y que Gabriel tiene que estar vivo, que Gabriel está bien todavía. Evidentemente las pesquisas durante muchas horas se han centrado en esa camiseta interior. De hecho, a primera hora de la mañana el ministro Juan Ignacio Zoido confirmaba lo que venimos contando, que esa camiseta tiene rastros del ADN del pequeño, del niño. Ha sido una investigación muy rápida, no es fácil determinar lo que efectivamente confirmaba el ministro esta mañana. La Guardia Civil concluye de que es la camiseta del menor Gabriel. Y evidentemente las pruebas en esa camiseta no han concluido por completo, porque se buscan más indicios, lo decía Antonio Sanz, el delegado del Gobierno en Andalucía. Cabe más información, que es importante, pero que tarda más tiempo y que por tanto no tenemos todavía completa toda la información que nos pueda dar esa prenda. Pero has dejado encima de la mesa algunas incógnitas. Vamos a tratar de detallar muchas de las que todavía quedan evidentemente en este caso por resolver. No consta, por ejemplo, que el pequeño llevara esa camiseta, la camiseta que ha aparecido en las inmediaciones de esa depuradora en el momento de su desaparición. No consta, entre otras cosas, porque sus padres no fue una de las prendas que relataron en el momento de la desaparición. Bien es cierto que estamos hablando de una camiseta interior y que por tanto puede ser que no se percataran de ello en el primer momento. Presenta el ADN del menor, eso ya está determinado con toda certeza. Lo que está por ver, lo que todavía no se ha terminado de aclarar, es si la camiseta aparece seca o mojada. ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? Porque en el lugar en el que apareció, en el momento en el que apareció, durante todas las horas anteriores había estado lloviendo, es decir, lo lógico es que hubiera aparecido también esa camiseta mojada. Algunas fuentes indican que en cambio estaba seca. Puede contener, escuchábamos hace un instante al delegado del Gobierno en Andalucía decir que se estaban haciendo más pruebas para tratar de obtener más información. Otra de las claves, otra de la información que se busca en esa camiseta es si puede contener también restos del ADN de otras personas. Y hay quien dice, sobre todo por eso que apuntabas, Antonio, el hecho de que en esa zona ya había sido batida con anterioridad y no había aparecido esa camiseta, algo que es llamativo pero no extraordinario. Alguien dice, puede tratarse de una pista falsa. Es otra de las, por desgracia, todavía muchas incógnitas que quedan por resolver en el caso del pequeño Gabriel. Pues vamos a preguntarle algunas de estas incógnitas o cuestiones o dudas al médico forense José Cabrera. Buenas noches. Buenas noches. Señor Cabrera, ¿cómo estamos? Pues complicado el tema. Es complicado, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre encontrar ADN en una camiseta seca o mojada? Ninguna. ¿Ninguna? O sea, si está el ADN ahí, prueba de que perteneció a ese niño, ya está. Que esté mojada puede ser, como lo ha dicho nuestro compañero, que había llovido. Lo que más importa aquí es que este es un lugar muy pequeño donde perderse es técnicamente casi imposible. Por lo tanto, en esta situación, todos los ojos están en el círculo cercano al niño. Es decir, por aquí no hay rutas de gente que va y viene, salvo en el verano, que hay mucho movimiento. Y esa camiseta lo único que nos dice es que tiene ADN del niño. Pero es que el ADN tuyo y mío ahora está en esta mesa. Claro. Y yo me voy y mañana analizan aquí y hay ADN mío. ¿Y eso qué significa? Que yo estuve aquí, pero también se me puede caer un pelo caminando por la calle. Es decir, el ADN le damos una fuerza mágica que sí que ha resuelto muchas cosas, pero aquí estamos ante un indicio muy endeble, que encima además no encuentra la camiseta nadie de los cuerpos de seguridad del Estado. Lo encuentra otra gente. Creo que son los propios padres los que llevan la prenda. Sí, el padre es el que lleva la prenda. Esto
no cuadra. Algo huele a podrido en Dinamarca, como diría Hamlet. ¿Y podría encontrarse ADN de otra persona además de la del niño? Perfectamente, porque una camiseta, si no está lavada a tope, ese niño le ha podido tocar un hermano, su madre, un amigo, el primo. Es decir, allí se conocen todos. Es que las Hortichuelas es un sitio minúsculo. Toda esa zona es minúscula. No estamos hablando de Princesa o de la calle Sierpes. Claro. Estamos en una zona súper minúscula, donde además es semidesértica, ahora porque ha llovido. Pero aquello tampoco hay unos grandes pinares, ni hay sitios... No, es una zona despoblada en todos los sentidos. Por eso el escenario... De vegetación y de personas y de casas. Correcto. Entonces el escenario es preocupante. Para mí es preocupante. Yo diría que hay una tercera persona implicada, desde luego, en que este niño no aparezca. Es verdad que muchos de los investigadores que están siguiendo con detenimiento el caso del pequeño Gabriel sospechan que podría haberse ido con alguien conocido. Esa es la sospecha principal, ¿no? Es que de verdad... alguien que conocía al niño y el niño conocía a esa persona. Pero entonces eso no encaja con lo que decías de la camiseta. Si se va con alguien, ¿quién va a poner ahí la camiseta? Claro, si es que la ha puesto, claro. La última hipótesis de falsa prueba también tiene cierto peso. Porque para ti es una falsa prueba, esa sería tu principal hipótesis, que la camiseta es una prueba falsa. ¿Por qué no? ¿Qué hace una camiseta que tiene ADN de niño allí a esa distancia? Está usted, antes no se vio. Está usted, doctor, diciendo una cosa muy seria. Sí. Ha dicho usted una cosa muy seria. Ha dicho, algo huele a podrido en Dinamarca porque los padres encontraron la camiseta. Bueno, yo ahí le dejo con la responsabilidad de sus palabras, pero me parece muy serio. No es fuerza y cuerpo, seguridad del Estado, encuentra la camiseta. Esa es la cuestión. Porque en una investigación de este tipo, lo primero es el círculo más cercano, ¿no? En el círculo más cercano se cuece esta historia. Bueno, eso es lo que está investigando la policía. Sin ser profeta, vamos, es que no hay otra opción. No hay otra opción, porque no estamos en un lugar inhóspito, un lugar enorme, donde está lleno de arboledas, donde hay que... Es cierto que hay pozos, que hay algunas cuevas, que hay tal, pero es que es una zona, el que conozca Las Negras, y esa zona ya la conozco, es una zona en que es imposible. Y además las familias ahí son pocas y se conocen todas desde siempre. Pudo aparecer allí un tercero en discordia y llevarse al niño... Puede aparecer un tercero inesperadamente. En discordia. La dinámica familiar que se está estudiando, lógicamente, porque la Guardia Civil no es tonta, entraña una complejidad especial, en este caso, la dinámica familiar. Yo no digo más que eso. Digo que aquí hay unas cosas complejas y cuando las dinámicas familiares y de amistades y de primos y de abuelos y tal se complica, digamos que es turbio el escenario. Y en ese escenario turbio, ¿por qué va a ser un señor alemán que pasaba por allí? Quiero decir, si te duele la cabeza, ¿por qué va a ser un tumor cerebral? Igual es que te duele la cabeza. Bueno, voy a saludar al padre de Diana, que era a Juan Carlos, que está, bueno, todos los casos evidentemente los sigue con especial sensibilidad, a tenor de lo que ella sufrió en su día, él y su mujer, y creo que está en contacto además con los padres del pequeño Gabriel. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Ha tenido oportunidad, creo, de hablar con los padres, ¿no? Con la madre y el padre del pequeño Gabriel estos días. Le habrá transmitido usted, en fin, toda su solidaridad, todo su apoyo, pero no sé si algún tipo de consuelo, ¿no? En una circunstancia tan especial que usted también vivió en su día, claro. Cuando acontece una circunstancia de este tipo, un drama familiar tan enorme como que desaparezca un menor de 8 años, el dolor para la familia es inmenso. Y lo único que yo hice fue ponerme en comunicación con el padre para trasladarle la solidaridad no solamente de Juan Carlos Quer, sino de toda la sociedad española. Porque lo positivo, después de la experiencia de 500 días y 500 noches de la desaparición de mi hija Diana, que estamos sacando en valor en este momento, es la extraordinaria difusión que se está realizando por parte de los medios de comunicación de la imagen de este niño, para intentar que si existe algún ciudadano que en algún momento recabe esa imagen, automáticamente lo comunique a los cuerpos de seguridad del Estado para facilitar la investigación. Y eso es lo positivo. A partir de ahí, y con mi respeto al doctor Cabrera y a otras personas que están interviniendo en la mesa, intentad, por encima de todo, evitar generar un dolor y un daño adicional a la familia.
el establecer suposiciones que no pueden estar fundamentadas porque no hay elementos de juicio en manos de ninguna otra persona distinta de los cuerpos de investigación para establecer hipótesis, lo único que hacen es generar un dolor adicional terrible a la familia. Y yo creo que en este sentido hagamos todos una reflexión. Aconteció también en el caso de Diana, y desafortunadamente Diana terminó como terminó, y todas las comentarios, todo ese ruido mediático que se generó durante decenas de miles de horas no aportaron nada más que daño y desinformación para la opinión pública. En este sentido, yo pido el máximo rigor informativo y que se deje a los cuerpos de seguridad del Estado trabajar con diligencia y con criterio, que es lo que están haciendo, porque las primeras 72 horas, lo que sí que me consta es que los recursos humanos, técnicos, la ayuda desinteresada de voluntarios, es lo que ha puesto en valor el que se puedan tomar determinadas pistas. A partir de ahí, cualquier otro comentario distinto de los cuerpos de seguridad del Estado son ruidos mediáticos que no contribuyen en absoluto a resolver el tema. Además hay una cosa, daño adicional. Entonces, Juan Carlos, yo pido una... Sí, hay una cosa importante y es el hecho de que precisamente el equipo de la Unidad Central Operativa que participó en la resolución del caso de su hija es el que ahora está también presente en la búsqueda de este niño y la investigación abierta para ver si dan con él, sano y salvo. Eso ofrece de alguna forma también unas garantías añadidas. Absolutamente, yo creo que eso es lo que hay que poner realmente en valor, y es lo que yo le he transmitido a los padres de Gabriel, que están en buenas manos, que mantengan una comunicación fluida con los cuerpos de seguridad del Estado que llevan la investigación y a partir de ahí solicitar a todos los medios de comunicación el máximo respeto y que no se establezcan hipótesis por parte de personas que no tienen ningún tipo de fundamento para poder emitir un juicio de valor que sea válido. Juan Carlos, una cosa más, sigue usted con su campaña, ¿no?, a favor de la prisión permanente revisable para que no se derogue, ¿no? Siguen ustedes recabando firmas y apoyo, me imagino, ¿verdad? Mire, Antonio, en tan solo 2 meses existen 2,5 millones de españoles que sin adscripción ideológica de ningún tipo han apoyado esta iniciativa porque todas las familias españolas, 8 de cada 10 españoles, quieren proteger a sus hijos. Estamos viviendo semana tras semana hechos lamentables y poniendo víctimas encima de la mesa. Y yo creo que llega el momento, y es por esto nuestra iniciativa, de solicitar a todos los partidos políticos una reunión a lo largo de esta semana para trasladarles de verdad la inquietud y la realidad social que se vive y solicitar de nuestros políticos que estén a la altura para aportar soluciones en casos extremadamente graves y para supuestos extraordinariamente crueles cometidos sobre los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Eso es poner en valor e intentar que Diana, Ruth, Marta no queden en una página de sucesos. Su legado es contribuir a una mejor sociedad, a una sociedad más segura para nuestros hijos e intentar que los violadores en serie, que los asesinos en serie, que los pederastas, que salen por la puerta de una celda sin estar reinsertados y en condiciones de no atentar contra nuevos seres inocentes, los pongamos, y así lo determina la prisión permanente revisable, que no es una cadena perpetua. Yo no defiendo la cadena perpetua, en modo alguno. Lo que sí que defiendo es que antes de poner a un reo en libertad, se objetivice por parte de quien puede determinarlo, expertos en asistencia penitenciaria, psiquiatras, psicólogos forenses. Si este individuo está en condiciones de reinsertarse en la sociedad sin volver a constituir un nuevo peligro y volver a sesgar la vida de nuevos menores, violar a nuevas jóvenes inocentes, etcétera, etcétera. Yo creo que la sociedad ha de reaccionar, ya lo está haciendo, y la obligación de nuestros políticos, sin adscripción ideológica de ningún tipo. Fíjese, le voy a dar un dato. La asociación Clara Campoamor
vinculada al PSOE desde el año 1968 en la persona de su presidenta, después de 30 años de experiencia en los tribunales, apoya la prisión permanente revisable, porque entiende que determinado tipo de individuos, antes de que se reincorporen a la sociedad, se ha de objetivar por parte de especialistas que no vuelvan a atentar contra la vida de seres inocentes. Y yo creo que ese es un derecho legítimo de todos los españoles. No son páginas de sucesos las tragedias de todas estas víctimas inocentes. Y los españoles, a través de change.org, change con G.org, mediante la firma digital o el documento que se puede extraer a través de un PDF para recabar firmas manuales de nuestros mayores, de personas que no tengan acceso a soportes digitales, debemos de elevar, con la responsabilidad y la implicación de todos, este mensaje a nuestra clase política para que de una vez estén a la altura de las circunstancias. Juan Carlos, vamos a estar muy atentos a las reuniones que van a mantener ustedes con esos grupos políticos, porque evidentemente tendrán que retratarse, si se me permite la expresión. Señor Kerr, gracias y muy buenas noches. Gracias. A usted por su tiempo, muy amable. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Será importante saber quiénes son los que van a en fin, mantener la prisión permanente revisable y los que van a intentar derogarla del todas. Ya sabemos que podemos estar en ello. Es un tema en el que la inmensa mayoría de la población, no, en el caso de la prisión permanente revisable, es una cuestión en que todas las encuestas y el último CIS daba que casi el 80% de la población española está a favor, menos la clase política, que es una cosa sorprendente. Claro, es decir, la desconexión tremenda que hay entre los partidos políticos y la ciudadanía. Es tremendo. A mí, si hay algo que demuestra ese alejamiento, es este tema. Porque tú escuchas incluso los de Ciudadanos hacen una propuesta que a mí no me gusta nada. Dice, no, que el cumplimiento íntegro de las penas. No, hombre, mucha gente se puede redimir. Claro. Hay gente buena y hay gente que ha tenido un mal paso y que no hay por qué obligar a lo mejor a estar un montón de años, que se puede redimir en la cárcel. Sin embargo, hay gente que ha cometido crímenes atroces. Yo siempre digo lo mismo, el único condenado por prisión permanente revisable es un señor gallego que mató a sus hijas con una motosierra. Pero es que eso es una cosa, es una atrocidad tal que yo creo que evidentemente debe estar toda la vida en la cárcel. Por supuesto. Bueno, Cabrera, ¿qué decías para...? Una cosa rápida, solamente por alusiones, que él ha dicho con mucha razón y con todo el peso moral que no debemos especular. Especular, efectivamente. Es que en su caso se especuló mucho. En su caso se especuló mucho. En este caso se está tratando de forma exquisita. Vamos, es verdad que el caso de Diana Kerr... Sí, pero no podía ser que se difundieron noticias también alarmantes y alarmistas. Creo, y lo comentaba en una conversación privada el propio Juan Carlos Kerr, ¿no? Decía, hombre, que los medios en general, ¿no? Yo creo que están tratando de colaborar, ¿no? Para ayudar a que este niño sea encontrado sano y salvo, por encima de cualquier otra circunstancia. Pero es verdad que había algún medio, no sé si el fin de semana se excedió con alguna noticia alarmista y, en fin, tremenda. Que eso, luego, no ayuda para nada y sobre todo a los padres, está claro. Vamos a preguntarle a Alejandro Uroz, que es portavoz de la Policía Local de Níjar, a ver cómo están esas investigaciones, esos rastreos, cómo han ido las cosas y qué se espera para mañana, si cambian o no. Se han cambiado desde el punto de vista logístico todo el dispositivo que está buscando al pequeño Gabriel. Don Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como el día de hoy no nos ha dado ningún resultado positivo y bien que lo lamentamos, ¿se está ampliando permanentemente ese radio de acción más allá de los 12 kilómetros incluso, no? Sí, así es. Se ha ampliado un poco el radio y, bueno, la característica principal ahora mismo en cuanto a la búsqueda del pequeño Gabriel, sobre todo que se está pidiendo apoyo por parte de profesionales. Se hizo un llamamiento para que no fuesen más voluntarios de a pie, ya que había zonas que ya no era necesario batirlas, ya que se habían hecho en varias ocasiones. Y en este caso, pues se está contando con la colaboración de grupos expertos en rastreo de montaña, en este caso montañeros, y bueno, pues gracias a ellos también se está haciendo una búsqueda más exhaustiva de la zona. Bueno, se sigue buscando además, incluso los equipos especialistas de submarinismo de la Guardia Civil han estado buscando en esa depuradora en cuyas inmediaciones se encontró la camiseta, también en otras balsas para regadío que hemos visto en la zona, o sea que se está rastreando absolutamente todo, por agua y por tierra, ¿no? Permanentemente. Sí, se está rastreando tanto por agua, tierra e incluso por aire. En este caso, bueno, veíamos las imágenes
ayer del buzo del grupo especializado de la Guardia Civil de la GEA, en el que a través del traje químico pues se metieron en una de las balsas que hay en la depuradora. Este tipo de rastreo dificulta mucho el poder encontrar un cuerpo en una balsa en caso de que estuviese ahí, pero bueno, lo hacen centímetro a centímetro y tiene que ser todo palpando, unas medidas de seguridad importantes. Y bueno, eso en cuanto al agua. A pie se sigue la búsqueda tal cual se estaba haciendo hasta ahora y se han utilizado medios aéreos como ha sido la colaboración de empresas expertas y medios con los que contamos a través del dron. Sí, sí. Alejandro, la búsqueda en esa depuradora ha concluido ya. ¿Se ha rastreado ya todo el perímetro y todo las balsas de agua? Sí, así ha sido. Eran 6 balsas de agua y bueno, se han rastreado las 6. No hay señal de Gabriel. En este caso, casi que es una noticia importante el hecho de que no esté ahí, para tener la esperanza de que Gabriel sigue con vida y bueno, en este caso pues esperamos que tenga un final feliz. Pues ojalá que en las próximas horas nos den ustedes una noticia. Don Alejandro Uroz, portavoz de la Policía Local y del centro donde se está coordinando toda la búsqueda del pequeño Gabriel. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, señor Uroz. Buenas noches. Bueno, pues así están las cosas. Es que pena, ¿verdad?, que no haya... Porque todo el mundo está siguiendo con mucha atención el caso de este pequeño, primero porque de verdad que en fin, te llega muy dentro cuando la madre aparece y en fin, se refiere al niño guapo, con esa sonrisa angelical, y que estén sufriendo lo que están sufriendo, ¿verdad? Es brutal. Eso es tremendo. Desde el punto de vista psicológico y humano es algo horrible. Claro. Una cosa importante, que es que el sufrimiento ese no tiene límites. Sí. No tiene límites. Lo que pasa es que la investigación tiene que ir por encima de los sufrimientos. Tiene que ser fría. Por supuesto. Bueno, José Cabrera, ha sido un placer como siempre. Gracias y buenas noches. Buenas noches. ¿Tenemos posibilidad de ir a Roma rápidamente? Pues vamos entonces a hacer una pausa y enseguida conectaremos con nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, y comentamos un poquito lo de las elecciones italianas. Rápidamente, hasta ahora mismo, no se vayan. El temporal Emma arrasa con el puerto de Santa María en Cádiz. Fue una sorpresa ingrata. Donde deja graves destrozos en coches, barcos. Mi barco estaba ahí, no sé dónde está. Y locales comerciales. Hasta 3 tornados dejan impactantes imágenes también en la costa de Huelva. Todos años entra un tornado, pero como este, nunca. ¿Quién pagará estos daños? Nuestra costa tiene que recuperarse y así se lo trasladé al presidente del gobierno. ¿Cómo repercutirá en la economía de la zona? Esta noche, en el Cascabel. Hay troncos, tablas, puertas, es dantesco. Mismas horas, mismo trabajo, pero ¿cuánto cobran ellos? ¿Y ellas? ¿Hay diferencia? ¿En qué profesiones existe brecha salarial? Esta noche analizamos con cifras y datos la situación del mercado laboral. Bueno, vamos a conectar con Eva Fernández, que es la corresponsal de COPE en Roma, para que nos cuente la dimisión de Renzi. Renzi es el primer ministro italiano que ha presentado su dimisión tras la debacle de su partido. El ex primer ministro ha rechazado los pactos con fuerzas extremistas y ha abogado por pasar a la oposición. Después de los resultados electorales, Eva Fernández, buenas noches, Eva. ¿Me escuchas? No me escucha. ¿Eva? A ver, Antonio, muy buenas noches. Sí, la que... verdad es que, como decías, estaba cantado y no le quedaba otra incoherencia con su propia forma de entender la política, porque ha sido Matteo Renzi quien ha llevado al Partido Democrático a perder las elecciones. Ha sido una derrota neta, apenas el 20% de los votos, el peor resultado de la historia, como él mismo ha reconocido al comparecer ante los medios, lo que obliga a abrir una página nueva en el Partido Democrático, que de primeras lo primero que va a hacer es convocar un congreso para ver quién será el futuro líder del partido. Y también hoy Matteo Renzi, Antonio, ha lanzado un aviso a navegantes a la hora de anunciar que el Partido Democrático nunca se va a unir con un movimiento antisistema en relación, por supuesto, a una hipotética coalición con el movimiento 5 Estrellas.
Y como decías, efectivamente, en lo que se refiere a su futuro personal, que habrá que verlo, pues Renzi ha prometido que iba a ser un simple senador. Bueno, ¿y qué va a pasar? Esto es ingobernable en Italia después de esos la resultados. pregunta del millón, ¿no? Nada tan propio en Italia como su inestabilidad política y sobre todo la creatividad a la hora de conseguir formar gobiernos, que de esto saben mucho en Italia porque casi lo llevan en su ADN. Haciendo cuentas, Antonio, cada ejecutivo en Italia viene a durar de media algo menos de un año. En los últimos 5 años, como sabemos, han desfilado 3 primeros ministros, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, nada menos que 64 gobiernos en los últimos 70 años, ¿no? Y en estos momentos, efectivamente, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas se disputan el derecho a gobernar en Italia. El partido de Matteo Salvini ha conseguido superar a Forza Italia y será quien lidere la coalición de centroderecha. La verdad es que el ascenso de la Liga ha sido meteórico, ¿no? En las últimas elecciones, pensad que no pasó del 4,1% de los votos, ha conseguido el mejor resultado de su historia. Y Luigi Di Maio, el candidato a primer ministro del Movimiento 5 Estrellas, también que ha sido el vencedor, hoy se ha declarado el vencedor absoluto de estas elecciones, ha conseguido el 32% de los votos. Unas cifras, la verdad, bastante impresionantes. Bueno, pues ha informado, ha dejado claro que ya está abierto a negociar con otros partidos ante la ausencia evidente de una mayoría. Por lo tanto, ahora la patata caliente se puede decir que está en manos del presidente Mattarella, Antonio, que le toca escoger con toda probabilidad entre 2 líderes tan extremos como Luigi Di Maio o Matteo Salvini. Gracias, Eva Fernández. Gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Bueno, veo aquí, por ejemplo, lo comentábamos antes, Vieto, ABC, vuestro hombre en Roma, Ángel Gómez Fuentes, que es un experto y veterano periodista que conoce muy bien ese país, ha hablado hoy del sur pobre, ha gritado su protesta contra el norte rico votando al Movimiento 5 Estrellas. Mientras el sur de Roma para abajo en la bota se ha decantado a favor de este Movimiento 5 Estrellas, un equivalente al Podemos italiano, el norte pues ha votado, la Liga y Forza Italia han votado en la parte rica de Italia, vamos, de Roma para arriba. Un poco más moderado, Sí, 5 Estrellas sí, más moderado que Podemos. Sí. Y se ha moderado mucho. Si se ve, ver los dirigentes y, en fin, dice, es evidente que no tiene nada que ver en ese sentido, ¿no? Y se ha moderado mucho en esta campaña. En esta campaña, Luigi Di Maio, que por cierto tiene nombre como de boxeador, o de voleibolista, ¿no? De los de estos en fin. de los deportes estos de béisbol, ¿no? Pero cuando visitas Italia comprendes esas diferencias, en fin. Porque entre Milán y Nápoles son como 2 países completamente distintos. Sí, verdad, sí. Son diferentes, ¿lo entiendes? Esa diferencia que se aprecia entre Milán, por ejemplo, en Nápoles, no la ves en España, entre Barcelona y Granada, Almería o Sevilla, ni mucho menos, ni mucho menos. Ha contado Eva una cosa muy interesante, que Renzi se va diciendo que nunca pactaría con los populistas, ¿no? Con los antisistemas. Claro, claro. Pedro Sánchez, amigo Renzi, como decíamos al principio, a mí me gustaría saber si sería capaz de decir lo mismo. Porque hace un año pudimos ver pactos parecidos. Que había sido su error. Dijo, no pactar con... Lo dijo en una entrevista cuando ya le habían quitado del Partido Socialista, pero en otra ocasión estaba esperando y negociando unos pactos, con lo cual sería interesante ver si Pedro Sánchez ratifica esas palabras de su amigo Renzi tal día como hoy o mañana. Bueno, ha hablado Jáuregui y José Luis Pérez de la catalanización de Italia, o de la italianización de Cataluña. Y es que, de verdad, la inestabilidad... Y lo has dicho sin trabarte la lengua, tú. Exactamente. Esto tiene mérito. Tiene mérito. Bueno, en Cataluña, ¿verdad? Desgraciadamente, pues vive esa situación de italianización de su política, merced al separatismo y a estos antisistemas de la CUP, que van de ocurrencia en ocurrencia y de lío en lío y tiro porque me toca. Ahora ya se sabe que este señor que tienes ahí a tus espaldas, en ese plasma, que es el señor Torrent, presidente del Parlamento, va a proponer como candidato a investir a un señor que está preso, a Jordi Sánchez, y que no va a salir de la cárcel, para que puedan investirle porque el juez no le va a dar permiso. Bueno, veníamos a hablar efectivamente de Italia ingobernable, cambien Italia por Cataluña, el titular nos sigue valiendo prácticamente igual porque evidentemente
todo el mundo da por hecho que esa nueva apuesta del independentismo, es decir, fomentar una candidatura de Jordi Sánchez, no va a salir adelante. Pero la sucesión de los hechos ha sido tal cual les vamos a relatar. Esta mañana ha comenzado a recibir el presidente de la Cámara, Roger Torrent, a los representantes de todos los grupos de menor a menor. Ahí tienen, por ejemplo, a Carles Riera, de los antisistemas de la CUP, en una nueva ronda de consultas que ha concluido pasadas las 8 de la tarde. La última en visitar el despacho del presidente de la Cámara ha sido la ganadora de las elecciones, Inés Arrimadas, como la candidata de la lista más votada. Digo que en torno a las 8 de la tarde esa ronda de consultas ha concluido y ha concluido de esa manera. El presidente de la Cámara ha proclamado ya formalmente como candidato a la Generalitat, a un pleno de investidura que todavía no tiene fecha, al presidente de la Asamblea Nacional Catalana, a Jordi Sánchez, que está actualmente en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión. Al terminar la ronda de consultas, al terminar su encuentro con el presidente de la Cámara, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, decía que estamos de nuevo ante una gran farsa, porque su teoría, atención, es que incluso los independentistas saben que es imposible esa candidatura de Jordi Sánchez. Y ha propuesto a una persona que tiene graves causas judiciales y que está en la prisión. El señor Torrent sigue siendo el lector de los guiones de Puigdemont, sigue siendo el emisario de Puigdemont en el Parlamento y además sigue con esta farsa. No hay nadie en estos partidos que quiera que Jordi Sánchez sea presidente. Ni Puigdemont, ni Esquerra, ni el partido de Puigdemont, ni la CUP. Nadie quiere, dice Inés Arrimadas, a Jordi Sánchez como presidente de la Generalitat, aunque de momento, insisto, es el candidato formal a un futuro sin fecha pleno de investidura. El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, añade un adjetivo más a esa hipotética candidatura de Jordi Sánchez y es un candidato inviable. ¿Le conviene a Cataluña nombrar a un presidente en prisión preventiva? Y nuestra respuesta es clara, no. Por lo tanto, nosotros no propondríamos y no aprobaríamos una candidatura de una persona que no va a poder desarrollar en plenitud las funciones de presidente de la Generalitat. Decía Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, en realidad nadie quiere, ni siquiera dentro del independentismo, una presidencia de Jordi Sánchez. Hombre, públicamente hay que decir que Marta Rovira, de Esquerra Republicana, sí defiende esa candidatura, pero fíjense en cómo lo argumenta. ¿Por qué quiere que haya un presidente y que ese presidente sea Jordi Sánchez? ¿Por el bien de los catalanes? ¿Porque por fin se ponga final a este periodo de ingobernabilidad como en Italia? No. Ella quiere que sea presidente para acabar con el 155. Tenim un preacord amb Junts per Catalunya, que en base a aquest preacord amb Junts per Catalunya nosaltres donarem suport al candidat que proposarà Junts per Catalunya, que és el Jordi Sánchez, com ja és sabut i conegut. Y Elsa Artadi, que en algunas quinielas figuró como la candidata de Juntos por Cataluña, también se ha referido. Ella apunta a los votantes, aparta a Miquel Iceta, pero apunta a los votantes del Partido Socialista en Catalunya. En principi seria la persona. Aquests dies que tenim addicionals creiem que compartim l'enfocament de la legislatura i que serem capaços d'arribar a un acord. Y nos queda el primero al que ha recibido el presidente del Parlamento de Cataluña, que es el representante de los antisistemas de la CUP, Carles Riera, que él dice que está en desacuerdo con todos, que por eso no van a votar a favor de esa investidura hipotética todavía sin fecha de Jordi Sánchez, pero pide que se permita el voto delegado de Puigdemont y de Comín, que están en Bruselas, y de esa manera no sería tan trascendente esa abstención de los antisistemas de la CUP. Sigui quina sigui la proposta d'investidura que se'ns plantegi, no és qüestió de noms, ens abstindrem. I ens preguntem si Junts per Catalunya, si Esquerra, si la mesa del Parlament no estan disposats a assumir aquesta petita desobediència, que és que dos diputats no poden veure garantit el seu dret a vot, ens preguntem si seran capaços de fer totes les desobediències, sens dubte, més grans i més importants que implicarà fer república. Bueno, os pregunto, ¿estamos ante una candidatura imposible? O sea, una investidura imposible porque no se va a poder investir a alguien que está encarcelado. Dos, ¿nos estamos acercando a la repetición de las elecciones cada vez más en Cataluña, de nuevo? Yo creo que sí. Yo creo que lo más probable es que haya repetición de elecciones y ahora ya sí que se pone la maquinaria en marcha, porque evidentemente Sánchez no va a poder ser investido, ¿no? Entonces me gustaría saber qué cálculo han hecho los independentistas para apostar por
por Sánchez, que saben perfectamente que es un preso, y porque además tanto Puigdemont como el otro parlamentario que está acompañándolo no van a venir a votar. Comín. Entonces, ahí hay un cálculo, una estrategia que yo no alcanzo a saber cuál es. Que lo que persigue a lo mejor es la repetición de las elecciones, porque otra cosa no se entiende. Yo creo que en Cataluña todo es posible, y nos lo dice la experiencia. Me cuesta creer que teniendo la posibilidad de tocar poder, de gobernar, la vayan a despreciar yéndose a unas elecciones que vaya usted a saber cuál es el resultado. Acordaos que en la anterior legislatura estuvimos hasta el último minuto en el filo del alambre bailando hasta que la CUP decidió que más se tenía que ir y que iba a llegar Puigdemont. Y a mí los movimientos de las últimas horas de la CUP me recuerdan a eso. El problema es que ahora pide mucho más. Pide que se parta de la declaración unilateral de independencia y se empiece a gobernar la República Catalana. Y eso ya es más complicado porque la gente se empieza a jugar su libertad. Entonces es más difícil, pero me cuesta creer que vayan a renunciar a la posibilidad de gobernar. Yo creo que la explicación que tiene este paso es la misma explicación que el anterior y el anterior. Y es el victimismo del independentismo, que siempre necesita hacerse la víctima frente al resto de España, en este caso frente al Estado, frente a la justicia, que no les va a permitir que Jordi Sánchez sea candidato. Decía José Luis ahora muy bien explicado que, claro, ha propuesto Torrent a Jordi Sánchez como candidato, pero no ha puesto fecha. Lo normal es que tú le propongas y digas, tal día es el pleno de investidura. Y si no propone fecha, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué no puede proponer fecha? Porque primero se tiene que poner en contacto con el candidato que está en la cárcel. No le puede llamar por teléfono tan fácilmente y decir, oye, ¿qué día te viene bien? Segundo, aunque le venga bien y esté dispuesto Jordi Sánchez, no depende de él, claro, depende del juez. Entonces Jordi Sánchez va a tener que pedir permiso al juez. El juez, lo más seguro, pero habrá que esperar a ver qué dice el juez, es que le diga que no. Y entonces ahí es cuando yo creo que ellos activarán otra vez su nuevo mensaje victimista de no es Jordi Sánchez porque el Estado español, porque la justicia, siempre, ¿y entonces sacarán a otro siempre poniendo excusas para no admitir que ellos han saltado la ley y que no pueden hacer lo que están haciendo, que es una auténtica barbaridad. Y entonces yo creo, ahí como Ana, que sacarán otro candidato y esta vez esperemos que a la tercera sea un candidato limpio, como les está pidiendo todo el mundo, como es lo razonable, para desactivar el 155, que es lo que ellos dicen que quieren, lo que les conviene además a todos los catalanes, y empezando por ellos mismos, porque si se desactiva el 155, los independentistas, aunque nos pueda doler a los demás, vuelven a gobernar Cataluña y vuelven a tener todo el poder en sus manos, cosa que ahora no tienen. Claro, pero es que así las cosas, pues nos podemos perfectamente abrir y no hay gobierno. Sí, lo que dicen perfectamente abrir y sin gobierno en Cataluña. Lo que dicen, a mí me dicen en Cataluña, gente que está teóricamente bien informado, es que Jordi Sánchez no es más que un pretexto más, una manera de... para seguir mareando la perdiz. Una manera de empreñar, pero en realidad la persona sigue siendo el Sartadi. La persona designada para, en un momento determinado, desde Waterloo para esto, es el Sartadi, que hay esos son personas muy cercanas y es la apuesta de Puigdemont. Lo que pasa es que mientras tanto, oye, está fantástico, tú proclamas a un preso, dejas pasar un mes más, vas deteriorando más todavía la situación. Ellos están liderando en comunicación el proceso, eso no cabe la menor duda, lo están liderando, porque claro, es que es mucho más fácil liderarlo así. Si yo voy aquí, me levanto y te saco un puñetazo, lidero el programa, pero es que claro, esto no va a ninguna parte. Bueno, sí va al deterioro del Estado, el deterioro del Estado. Es que, oye, en el Times, hoy en el Times, venía una página entera con unas declaraciones de Jordi Sánchez, pues como bastante dándole la razón. Un preso que no sé qué, pero como un preso de conciencia. Es decir... No, si el Times ya se ha pronunciado a favor de... No, pero es que no es el Times, es que son muchos periódicos. Es que ese proceso lo estamos perdiendo, los españoles, y eso es muy grave. Hay otros periódicos que no dicen eso. Por ejemplo, Le Monde, que representa a la izquierda francesa, es abiertamente contrario a... Aparte que yo tampoco creo que haya que otorgarles una gran... No, pero deteriora. El Times es del señor Murdo, que tiene el Times para defender la unidad para mantenerse en el Brexit y el Sound para salir de Europa. Este es un asunto que ya conocemos en España también. Es decir, cuando el problema es el Times y el Sun están en contra del proceso español. Y es verdad que Le Monde está donde está, pero hay muy pocos periódicos en Europa que estén a favor de esto. Un magnífico artículo de Piketty diciendo que a España
se le fue la mano en la descentralización. Dice, ha sido un país que ha dado demasiada descentralización a las autonomías en España. Lo decía Piketty. Eso desde Francia no es difícil que lo opinen. No, pero bueno. Sí, pero que lo diga alguien como Piketty es importante, sí. No lo hemos visto reivindicar aquí desde la izquierda que le llama para otras cuestiones. Hay un aspecto mucho más grave y que no se le pone el acento, y es el deterioro de la situación económica de Cataluña. O sea, se habían marchado algo más de 3.000 empresas, incluidas las dos grandes entidades financieras, pero es que en los últimos 15 días se han ido más de 60 otra vez. Es decir, que tan pronto se ha visto el rebrote y, lo que es peor, no hay horizonte alguno de una sola inversión en Cataluña. La única inversión anunciada que hay es del Gobierno central en infraestructuras, una vez más privilegiando a Cataluña frente al resto de España, dispuestos a gastarse un porrón de dinero en el Prat para hacer una segunda terminal cuando tienen una terminal allí muerta, porque por lo menos en Barajas la vieja terminal se utiliza y en el Prat no, y nadie quiere invertir en Cataluña, nadie. Iniciativa privada, 0 euros en Cataluña. Claro, esto ahora no se nota, pero dentro de un año se notará, dentro de 2 se notará mucho más, y entonces le han pegado una patada a su privilegiada situación, que ese es el verdadero problema. Yo siempre digo, el verdadero problema que tiene Cataluña es el deterioro económico. Por supuesto que sí. Bueno, pues esa era una de las... Una cosa dijiste conectar con Barcelona, que Fernando. No, quería decir que hay un problema añadido, que es el de las infraestructuras y las instituciones. Los Mossos, que son 17.000 señores armados, y luego lo vamos a ver en un periódico, los Mossos no pueden seguir así, controlando la vida de la gente, escuchando ilegalmente. Es que los Mossos hay que meter mano ahí, porque es que no puede seguir así. Por ejemplo. Luego vamos a hablar de ese tema, porque viene en la portada de algún periódico de mañana, sí, sobre una información que da Fernando Lázaro, colaborador de este programa también. Y comentaremos. Pero antes vamos a Barcelona, porque Marco Chiasa. Marco, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿Están satisfechos los señores de Tabarnia, esa plataforma que agrupa Barcelona-Tarragona y que quiere seguir siendo España y que les fastidia y mucho a los separatistas? Eso de que Tabarnia cada vez se haya movilizado y se haya impuesto cada vez más en el tejido social de Cataluña, ¿verdad? Sí que están satisfechos, de hecho, viendo cómo fue la jornada de ayer, que empezó aquí, justo donde estamos, en el monumento que veis a mi espalda, el monumento de Rafael Casanovas, que es donde cada 11 de septiembre los independentistas realizan una ofrenda floral. Pues bien, ayer los de Tabarnia hicieron exactamente lo mismo, porque dicen que de héroe del nacionalismo catalán Rafael Casanovas no tiene nada, que era un patriota español, y de hecho un descendiente de Rafael Casanovas aquí mismo leyó un manifiesto argumentando que su familiar era español y que defendía la unidad de España. Jaume Vives, el portavoz de Tabarnia, también leyó desde aquí un manifiesto en el que explicaba que Tabarnia está oprimida por el resto de Cataluña y también que esta apropiación de Rafael Casanovas es una buena forma de ver cómo el independentismo manipula y miente. A partir de aquí, de donde nos encontramos, los miles de manifestantes se dirigieron hacia Plaza Sant Jaume, secundados por un autobús en el que se podía leer: se acabó la broma, viva Tabarnia, un autobús que, por cierto, lo llamaban el autobús embajada. A partir de ahí vimos muchísimas banderas de España, muchas banderas de Cataluña, no las esteladas, sino las señeras, también muchos lacitos de Tabarnia, y es que ahora en Cataluña hay mucha gente que camina con un lacito amarillo por los políticos encarcelados. También vimos muchísimas pancartas, como por ejemplo de que Girona y Lleida nos roban, lo que ellos llaman tractoria. También mucha gente con caretas de Albert Boadella, del presidente de Tabarnia, que explicaron que no pudo acudir porque no pudo cruzar la frontera. Incluso vimos a una persona de Sabadell disfrazada de Napoleón con una pancarta que decía Waterloo is not Catalonia. También llegaron hasta la Vía Laietana, y es cuando los organizadores se dieron cuenta, de hecho, lo que me preguntabas, Antonio, de que la gente que había venido había sobrepasado sus expectativas, se veía toda la Vía Laietana llena, se pararon ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional y dijeron, empezaron a elogiar al cuerpo de la Policía Nacional, diciendo que esa sí que es su policía y no la de los Mossos d'Esquadra. Llegaron hasta Plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat. Allí bailaron sardanas, un baile que, según los de Tabarnia, es un baile que se han apropiado de los independentistas, y también pusieron el himno de España y también cantaron el Viva España de Manolo Escobar.
Muy bien, gracias Marco Chiasa. Pues yo te digo una cosa, yo creo que hay que tomarse cada vez más en serio a los amigos de Tabarnia, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Pues yo creo que no. Pues sí, pues yo creo que no, porque Antonio. están combatiendo con mucho sentido, Perdona, humor, con mucha ironía, todas las mentiras y las impostaciones de los señores separatistas. Si me permites decir mi punto de vista, no, veo que no me lo permites. Pero a mí esta manifestación me parece muy seria, ¿eh? Bueno, pues a mí no. Pues a mí me parece muy seria. A mí bueno, que se manifiesten está muy bien, que se manifiesten en broma está muy bien. Este es un tema demasiado serio, demasiado doloroso para mucha gente. ¿Y cómo quieres combatirlo? Mejor que sea así, con sentido del humor y en la calle, demostrándole que hay mucha gente que no está de acuerdo. Pero no nos tomemos esto en serio. Ah, no, yo me lo tomo en serio, es que yo me lo tomo en serio. Ah, bueno, pues yo no, pero vamos, es que me parece que esto no tiene nada que ver con la legalidad, ni tiene nada que ver con la juridicidad. Pero es que no tiene una plataforma cívica está muy bien la respuesta al nacionalismo en clave de humor. Claro. Y sabiendo lo que es, ¿por qué no te lo puedes tomar en serio? Mientras lo mantengamos en clave de humor, tú lo que entiendes es tomárselo en serio, que mañana vayan a registrar la petición para separarse del resto de Cataluña. Pero no están en eso en este momento. Bueno. Hay que tomarse en serio el humor muchas veces. Hombre, claro. Y su respuesta es irónica, imaginativa, la parodia, ocurrente, ¿no? es la han parodia. recurrido a la parodia. Y frente al España no roba, pues ellos dicen que quien roba realmente son los de Tractoria, que es Girona y Mérida, que son los más separatistas. Sí, exacto. Y luego además, ¿De verdad que no? ¿Tú crees que no hay que tomárselos en serio? No, yo me los tomo muy en serio. Yo me los tomo en serio y además, si yo hoy no coincido con Fernando, yo creo que lo mejor es tomarlo con sentido del humor. Pero sí, con sentido del humor sí, pero cuidado, separemos el sentido del humor de lo que es serio y lo que son soluciones y remedios. Es que esta gente que sale ahí a la calle se lo toma muy en serio. Yo no quiero, a ver, Fernando, los que están ahí en la calle no se lo tomaron para hacer una chanza y una burla, no, estaban ahí porque ellos quieren demostrar y evidenciar con su presencia que están en contra de toda este juego. Y muchos son sufridores yo no quiero que Boadella, que yo al que respeto muchísimo y con el que me he reído muchísimo, había que ver aquel Ubu presidente, lo que era. Yo no quiero que sea Beppe Grillo, no quiero. No quiero que Cataluña tenga un Beppe Grillo ni siquiera en caricatura. No lo quiero. No lo va a ser, quiero que esto sea muy serio. Hombre, ya lo sé que no. Ya lo sé que no. Pero es que lo que no quiero es que nadie piense que puede ser. Pero gracias a eso hay miles de personas. Y además ellos salieron sin Tabarnia, salieron también esos miles de personas. Por eso, pero está bien. Salieron sin Tabarnia. Que se movilicen, ¿no? Fernando, durante años hemos dicho que además Cataluña solo se movilizaba una parte de la sociedad civil. Y ahora se movilizan dos partes o una parte de la sociedad civil. Los que van en serio y los que están en contra de la independencia y van en broma. Porque esto es una parodia. Si es una parodia, estupendo. Por supuesto, yo no me lo tomo en serio. No, pero yo creo que sí lo hacen en serio. Utilizan la broma y el humor para denunciar lo que es el nacionalismo. Pero el fondo de su denuncia es serio. O sea, Albert Boadella es un señor que ha tenido que cerrar su casa en Gerona porque no podía vivir allí. Si eso no es una denuncia seria, que venga Dios y lo diga. Y yo creo que ellos precisamente utilizan el humor porque de alguna manera dicen, oiga, esto del independentismo, si no tuviese consecuencias graves, era para tomárselo a broma. Las cosas que dicen, incluso tienen un historiador que dice que Santa Teresa de Jesús es catalana, y Colón es catalán, y el Quijote se escribió en catalán. Mucho peor. Rafael Casanova era el líder del independentismo. Él estuvo contra los Borbones y después una vez que ganaron los Borbones trabajó para los Borbones, fue un alto funcionario del rey Felipe V. Yo creo, Fernando, que esto mueve más a la sociedad catalana y sobre todo a la gente que está en contra de la independencia que muchas cosas que está haciendo el gobierno o que no está haciendo el gobierno y otras instituciones que se tenían que movilizar más. Y ellos se movilizan. Que José Luis Pérez nos cuente ese estudio que demuestra y evidencia que las mujeres tituladas, José Luis, ¿estamos hablando? Eso es, sí. Cobran 3.000 euros menos de media al año que los hombres titulados también. Además, las mujeres están a la cabeza en la creación de autónomos. A ver, ¿quién ha hecho ese estudio? Ahí tienes a tu derecha al director del diario ABC, donde hemos encontrado efectivamente ese estudio. Vamos a los datos, vamos de inmediato a los datos para llegar a las conclusiones de esa tesis. Y lo primero es ver los resultados académicos de ellas en comparación con los de ellos. El primer dato que tenemos es el porcentaje de créditos aprobados sobre el porcentaje de créditos en los que están matriculados. Y aquí vemos que efectivamente ellas aprueban en mayor porcentaje, casi el 82%, frente
frente a ellos, que se quedan en el 72% de los créditos en los que más se matriculan aprobados. Pero alguno se dirá, tal vez ellas aprueban más, pero con una nota menor, con un 5 raspadito. Tampoco. Ellas tienen mejor expediente, ligeramente mejor expediente que ellos, un 7,34 de media en el expediente ellas, frente al 7,06%, que no es una mala nota tampoco en el caso de ellos, pero por encima la nota media de las mujeres. ¿Se trasladan esos datos al mercado laboral? Pues aquí vemos que no parece. La tasa de empleo en hombres es ligeramente 4 puntos superior a la tasa de empleo en las mujeres. En cambio, obviamente ocurre lo contrario si el dato que tratamos de contrastar es el del paro. El paro es menor, algo más bajo, un 17% en los hombres frente al 20,5% en las mujeres. Y este ya es el dato más conocido que nos lleva a la conclusión. Recuerden que ellas tenían tanto mejor porcentaje de aprobados en cuanto a los créditos a los que se había matriculado y también mejor nota media. En cambio, en el tipo de contratos hay más contratos indefinidos en los hombres, bastante más, 7 puntos por encima de los contratos indefinidos en las mujeres. En cambio, las mujeres tienen un 38,5% de ellas contrato temporal frente al 27,2% de los hombres. Y en cuanto al salario medio, que es seguramente el dato que más se está conociendo en las últimas fechas, el salario medio, según las bases de cotización de los hombres, es de 25.384 euros, prácticamente 3.000 euros más de media que los 22.484 que cobran las mujeres. Las mujeres que, como bien apuntabas, Antonio, sí que están batiendo récord. Esta es la diferencia, si vemos la diferencia ya por sectores, especialmente grande, casi un 14%, un 13,6% de diferencia entre lo que cobran los hombres y las mujeres de ciencias sociales y jurídicas. También es especialmente importante en artes y humanidades, se dispara por encima del 10%. La media son 2.900 euros menos que cobran ellas frente al salario de ellos, es decir, casi un 13% menos. Pero decíamos que efectivamente ellas están tirando del carro de los emprendedores. Ese es el titular de ABC. El número de mujeres autónomas alcanza ya el 35% y supera los niveles anteriores a la crisis. ¿Qué otro dato tenías por ahí, Vieto, sobre este particular? No, nosotros publicamos mañana, partiendo de los estudios del propio Ministerio de Trabajo y de los datos estadísticos, que las mujeres sin hijos y los hombres sin hijos hay más contratación, ligeramente más contratación en mujeres que hombres. En mujeres sin hijos. Exacto. Mujeres sin hijos, que hacen una trayectoria profesional, y hombres sin hijos, según los datos del Ministerio de Trabajo, en España son unas décimas, pero es mayor la contratación de mujeres que hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que hay un debate que, desde mi punto de vista, hay que abordarlo con mucha objetividad, con cierta serenidad y no instrumentalizarlo políticamente, desde mi punto de vista. Es decir, tampoco es cierto que la media es porque efectivamente la mujer, el colectivo de las mujeres, están en trabajos, pero yo digo mi experiencia personal. Yo nunca he trabajado en una redacción donde un redactor y una redactora cobraran más él que ella. Ana, cobraban igual, exactamente igual. ¿Tú estás en relaciones también, Ana? ¿Tú has tenido... Yo creo que sí hay casos... ¿Has tenido constancia de que tú has cobrado menos que un redactor? ¿Es que por una mujer se le paga menos? No, yo creo que sí hay casos puntuales. A medida que baja la edad de los directores, esa diferencia entre hombres y mujeres tú no la observas entre personas de 30 o de 20 años, pero sí todavía entre personas de 60 o 60 y tantos años. Claro, al nivel alto de la jerarquía de la empresa, las mujeres no han llegado. Entre otras cosas... Pero igualdad de cargo, por ejemplo, vamos a ver, yo lo que vuelvo a decir... ¿Cobraría más un hombre que una mujer? Yo vuelvo a decir el dato que nosotros publicamos mañana, que es la portada de ABC de mañana, y que es un dato de las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Y el dato es mujeres solteras y hombres solteros, más trabajo ellas que ellos. Pero esto incide en lo que publicó, que fue un estudio que publicó la semana pasada Empleo, que decía la principal bolsa de parados
y es porque se ha reducido menos el paro, son las mujeres en edad de tener hijos que reciben menos ofertas de trabajo. Es que yo creo que esa es una cuestión que tenemos que abordar entre todos, porque nos afecta a todos, no a esas mujeres que están en edad de ser madres. ¿Por qué? Porque entre una mujer que va a estar de baja por maternidad muchos meses y que va a faltar en la empresa y demás, pues a lo mejor un empresario prefiere contratar a un hombre. Y eso se produce, y esos casos los conocemos todos. Pero Ana, ¿por qué no miramos al futuro? Habrá que salvar ese obstáculo porque nos conviene a todos como sociedad. Ver, sí, pero, yo quería dar un dato. Bueno, no, yo lo que digo es, yo sí puedo dar un dato. Son la cantidad de alumnas con respecto a los alumnos que están en las carreras, digamos, que van a constituir la clique dominante política dentro de 10 años. Es decir, políticas, derecho, periodismo, filosofía, las carreras de humanidades, medicina, pero sobre todo derecho, que el derecho es la pero no las tienes en carreras científicas, no están en ingenierías, por ejemplo. No, estoy hablando de quién va a dominar la política de este país dentro de 10 años. Eso va a ser mujeres, no tengáis la menor duda. Porque es que, ¿y quién va a dominar, quién va a dominar el periodismo? Van a ser mujeres porque es que hay 80% de mujeres en las facultades de Ciencias de la Información, Ana. Luego tú me dirás, ese es un dato clave. Cuando yo estudié en la facultad ya éramos mayoría de mujeres sobre hombres. En la universidad complutense. Y las mujeres no han llegado a los altos puestos directivos en el periodismo todavía. Llegarán. A mí no me cabe duda de que llegarán. No me cabe la menor duda. Pero todavía no ha llegado ese paso. Pero fíjate, yo creo, yo coincido con Fernando, yo doy clase en el CEU y todos los cursos, mi clase, el 70%, 75% son mujeres y solo un 20 o un 25% son hombres. Y efectivamente, dentro de 10 años estos muchachos, más todos los... Pero yo os quería decir, pero por ejemplo, tú dices, ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo en España, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es una mujer. La presidenta del CNIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es una mujer. La presidenta del primer banco de este país... En la vida pública, en el IBEX, excepto en el Santander y en Bankinter, olvídate de más, y son 35 empresas. Por eso te digo que todavía hay techos de cristal que romper. Yo no pretendo decir que no. Es decir, yo lo que quiero decir es que a ver cómo estamos instrumentalizando esto. Porque hay un dato muy curioso que os voy a dar. La ministra de Trabajo es una mujer y se sienta con los sindicatos y resulta que los sindicatos, que son los que están alentando... Y con la patronal, pero sobre todo con los sindicatos, y os voy a decir cómo son los sindicatos exactamente. UGT, hombre, secretario general de OMA. Comisiones Obreras, un hombre. La CIGA, un hombre. LSTV, un hombre. La CNT, un hombre. La CUAG, un hombre. USO, un hombre. ASAJA, un hombre. CGT, un hombre. Y CSC, un hombre. Y la ministra de Trabajo, una mujer. Bueno... alguien tendrá que tener un mínimo de coherencia. ¿Por qué los sindicatos que están moviendo todo este movimiento no tienen a ninguna mujer arriba? Y llevan años, más de 40 años. Más de 40 años. Que tenemos que hacer esta pausa y antes tengo que saludar al doctor Tocabens. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Pues enseguida vamos a repasar las portadas de los periódicos que ya me han llegado, pero antes vamos a conectar con Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, para que nos cuente cómo se vivió esa ceremonia de los Oscars, qué impresiones se han comentado horas después de celebrada y si fue menos reivindicativa de lo que algunos esperaban. Adelante, Juan Fierro, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Era la primera ceremonia de los Oscars tras el escándalo del productor del todopoderoso Harvey Weinstein, la primera gala del movimiento Me Too, Time's Up, contra el acoso sexual y por la equiparación de salarios, y tuvo sus momentos reivindicativos, aunque estos no fueron el eje principal de la gala. Momentos para rechazar una cultura que ha marcado a Hollywood, al mundo del cine, con la presencia de 3 actrices, Annabella Sciorra, Ashley Judd y Salma Hayek, que sufrieron los acosos de Weinstein. Momentos también para acordarse de los llamados soñadores, los menores de edad que llegaron a los Estados Unidos de una manera ilegal. Una gala también, tenemos que decir, mexicana. Guillermo del Toro se llevaba el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección. 4 de los últimos 5 Oscars al mejor director han sido para directores mexicanos.
Uno de estos galardonados, Alejandro González Iñárritu, decía que iban a terminar construyendo un muro, pero un muro de Oscars entre los Estados Unidos y México. Y presencia también española, presencia gastronómica o culinaria. El cocinero español José Andrés aparecía en el escenario mientras se interpretaba una de las canciones candidatas, una canción de integración, y que José Andrés aprovechó para sacar la bandera de Puerto Rico, donde ha hecho una importantísima, muy importante labor alimentando a muchos puertorriqueños tras el paso del huracán María. Y fuera del Dolby Theater, los hermanos Roca cocinando en una de las fiestas con más glamour de los post-Oscars, la fiesta del cantante Elton John, donde dejaron su huella con los brioches de trufa, los canelones de pularda o el consomé de verduras con vieiras. Se lo montaron bien, por lo menos. Gracias, Juan Fierro. Preocupación sobre todo en las provincias de Huelva y de Cádiz, donde el viento y los tornados han causado grandes daños materiales en localidades costeras de Huelva y especialmente en el caso de Cádiz, en el puerto de Santa María y concretamente en su puerto deportivo, en Puerto Cherry. Irene Azcutia, cuéntanos, ¿qué datos tenemos sobre los daños originados por ese temporal de las últimas horas? Sí, Antonio, pues durante todo el día y también a esta hora se trabaja a destajo en playas como esta, por ejemplo, del Portil que están viendo aquí en Huelva. Las máquinas excavadoras no paran de realizar trabajos de desescombro para devolver la normalidad a esta zona lo antes posible. Aquí más de 200 viviendas han tenido que ser precintadas para impedir el paso y garantizar así la seguridad de todas las personas. Todo esto después de que hasta 3 tornados avanzaran ayer sin control, sembrando el pánico en las costas de Cádiz y de Huelva. El viento alcanzó rachas de hasta 130 kilómetros por hora que destrozaban todo a su paso. Numerosos desperfectos que se suman a los del temporal que lleva ya 4 días azotando Andalucía. A muy pocos kilómetros, en Lepe, así ha quedado este chiringuito que están viendo en la pantalla, situado en la playa de la Antilla, casi destrozado, y el paseo marítimo prácticamente ha desaparecido. Por eso, hasta allí se ha desplazado esta misma tarde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Acude así a la llamada que, según la presidenta andaluza, Susana Díaz, le hizo ayer al valorar las gravísimas consecuencias, y el jefe del Ejecutivo se ha comprometido a que las ayudas lleguen cuanto antes. La Junta de Andalucía, los ayuntamientos también, estoy convencido, y el Gobierno de la Nación vamos a trabajar juntos, vamos a hacerlo intensamente y vamos a intentar que las cosas vuelvan a la normalidad a la mayor celeridad posible. Nuestra costa tiene que recuperarse, y así se lo trasladé al presidente del Gobierno, se tiene que recuperar porque a nivel turístico nos puede impactar y de una manera elevada en un año que tiene que ser bueno. Otra de las zonas que más ha sufrido los efectos del viento huracanado es el puerto de Santa María. En Cádiz, el tornado aquí ha tumbado barcos, ha volcado coches y dejaba destrozados los chiringuitos del centro náutico de Puerto Cherry. Una auténtica tragedia para todos los propietarios que ahora valoran los múltiples daños. Es una sorpresa ingrata, ingrata. Esto es una ruina a mucha gente, evidentemente. Una ruina porque ahora todos tienen miedo de perder los ingresos de una de las temporadas más altas del año, la Semana Santa, para la que apenas faltan 15 días. Antonio. Bueno, tenemos a David de la Encina, que es el alcalde del puerto de Santa María. David, amigo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Antonio, amigo, un abrazo muy grande desde el puerto donde tanta gente te quiere y esta tierra que además tú conoces también y también quieres tanto. Hemos visto imágenes, David, tremendas, esos barcos que el viento los ha sacado del agua. Están, bueno, pues destrozados, yates que están fondeados en Puerto Cherry, casas que se las ha llevado por delante y, por supuesto, todos los bares y chiringuitos, ¿no?, de la zona. ¿Habéis evaluado ya los daños que esto ha causado? Pues realmente desde el jueves y viernes, que fueron los 2 días primeros donde azotó el temporal en la línea de costa, se empezaron a sufrir daños importantes en las playas y en los chiringuitos de las redes y el buzo, 2 zonas maravillosas, 2 playas muy preparadas durante todo el año para el turismo, hasta el punto de que esos chiringuitos se encontraban abiertos y, como te digo, el viernes estaban destrozados 3 de ellos. Pero cuando empezábamos a remontar, y de hecho el domingo por la mañana hubo una cadena solidaria de voluntarios que empezaron a recoger maderas y restos diseminados por esas playas, a las 20:45 horas de la noche por Puerto Cherry, por otra zona también costera
muy preparada para el turismo, y en este caso un puerto deportivo de primera categoría, entró una manga de mar, un tornado con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, que destrozó todas las terrazas, todas las zonas de cristal de esos maravillosos bares que asoman prácticamente a la lámina de agua, levantó los vehículos hasta furgonetas apiladas, y luego cuando ya se adentró en la marina, en la parte de marina seca donde están las embarcaciones para la venta o reparación, prácticamente 50 de ellas cayeron al suelo y fueron arrastradas, embarcaciones de entre 10 y 25 metros de eslora, y las que estaban en la lámina de agua, muchas pues rompieron amarras y fueron a chocar unas con otras, con lo cual el espectáculo de madrugada fue dantesco, con los bomberos actuando y protección civil y policía local, y con los propietarios de embarcaciones que a medida que se iban enterando de las circunstancias, entre la 1 y las 2 de la mañana empezaron a aparecer y la situación era realmente dantesca. David, hemos visto antes al presidente del Gobierno y a la presidenta de la Junta que se han desplazado por el litoral onubense, por las zonas afectadas también por este temporal. No han recalado en el puerto de Santa María, pero imagino que esas mismas ayudas que se están prometiendo para Huelva llegarán ahí a puerto de Santa María, ¿no? Sí, de hecho era lógico que las máximas representantes institucionales estuvieran en un punto. No obstante, la presidenta de la Junta de Andalucía ha estado en contacto conmigo, y el subdelegado del Gobierno de España ha estado personalmente en el puerto de Santa María visitando toda la situación, y mañana, bueno, ya hoy por la mañana vendrá la directora general del Ministerio de Medio Ambiente, la directora general de Costas, porque estamos actuando sobre la marcha. Hoy a las 2 en la alcaldía hemos convocado a todas las fuerzas actuantes, Protección Civil, Bomberos y los agentes de seguridad, y a los principales afectados de chiringuitos, de embarcaciones y de comercios, y en los próximos días, a través, bien sean de las compañías de seguro, bien sea a través del consorcio de compensación, o con las órdenes extraordinarias que se prevén para estos casos en el Ministerio o en la Junta de Andalucía, canalizaremos toda esta cuantificación de daños y la reparación lo más pronto posible. Porque hasta ahora todavía no habéis podido hacer una evaluación de los daños, ¿no? ¿No tenéis un montante aproximado? Por cuantificarlo económicamente resulta imposible. De hecho, algunos de los propietarios todavía se encontraban realmente en shock. Ten en cuenta que incluso cuando entró el tornado, en algunos de los establecimientos había personas dentro, y a partir de ahí, hoy, en lo que es la marina y las embarcaciones, cuando empezaban a ver sus barcos, algunas de las personas ni siquiera residen aquí, con lo cual esas labores, lógicamente, se prolongarán durante al menos una semana, pero desde luego en ningún caso la factura de los daños va a rebajar como mínimo un par de millones de euros seguro, con absoluta seguridad. Claro, mucho más incluso, a tenor de cómo están moviendo las embarcaciones ahí, que están destrozadas unas sobre otras, además de los coches, debe ser mucho mayor, ¿eh? Muchísimo más. Es decir, nada más que un empresario de náutica turística me hablaba de dos de sus embarcaciones exhibidas para la venta que habían caído al suelo. Fíjate. Y son dos barcos que juntos superan el $500,000 de euros. Fíjate, sí. Bueno, pues nada, a ver si podemos... se prevé, David, que de aquí a Semana Santa, está ahí a la vuelta de la esquina, se puedan recuperar muchos de estos negocios y se puedan reabrir. En alguno de ellos sí, será posible, y de hecho tanto los propietarios como sus compañías de seguros ya se están movilizando. En otros les va a ser más difícil, pero ahí es donde, Antonio, resulta esa solidaridad, ¿no?, tan propia de nuestra tierra, donde ya se han improvisado grupos de ayuda, grupos de ofrecimiento para colaborar en las tareas que sean necesarias. Lógicamente tendrá que haber también un aporte económico, y el reto está en eso, en no perder la Semana Santa, y por supuesto que en verano el puerto de Santa María presente el magnífico estado de revista, y que incluso si nos lo podemos proponer sea este un acicate, un reto para venir al puerto este verano y disfrutar como siempre de nuestra tierra, y este año pues con más motivo. Por supuesto que sí, será un placer hacerlo con más motivo y con más intensidad. David de la Encina, muchísimas gracias. Querido alcalde, y nuestra solidaridad con todos los afectados. Decía nuestro amigo Antoñín Fariña, dice, la cosa se puso tan fea que casi se llevan mi colmado. Nos decía nuestro amigo, está por aquí por Madrid. Bueno, sí, te enviamos un abrazo muy grande, Antonio. Hoy también Antoñín, Carlos Herrera, por supuesto, han estado muy cariñosos y muy entregados a conseguir la situación
y apoyando en todo lo posible para que sea realidad eso, que tan pronto nos lo planteemos, el puerto luzca como siempre. Y quiero agradecer especialmente la iniciativa tanto de Gobierno de la Nación como de la Junta de Andalucía, porque en estos momentos es donde la lealtad institucional, la colaboración entre distintas administraciones tiene que ser bandera, no las banderas de ningún partido, sino el común de la causa, que es mejorar la situación en un tema como este. Así tiene que ser, David, así tiene que ser. Muchísimas gracias y insisto, todo nuestro apoyo, todo el que podamos prestaros, aquí lo tenéis. Contamos Gracias. contigo, Antonio, muchas gracias siempre. Gracias, David de la Encina, alcalde del puerto de Santa María. Bueno, qué pena, fíjate, cuando se viven estas situaciones, y luego sobre todo porque están son ciudades que viven evidentemente del turismo y están esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho, que venga la Semana Santa y luego después el verano. Sí, y lo malo es que te queda una semana. Han quedado arrasados, Te queda al menos una semana de lluvia, por lo cual la capacidad de maniobra para enfrentarse a la Semana Santa es una pena, pero es una de las zonas más bonitas de la Tienen que costa. movilizarse ahora con mucha intensidad para solucionar el problema, como sea, por lo menos parchearlo hasta la Semana Santa y después ya de aquí al verano sí hay más tiempo para ponerse otra vez al día. Vamos a hacer una pausa y enseguida repasamos las portadas, las comentamos si hay tiempo. Venga, hasta ahora mismo. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Vamos contrarreloj con las portadas de hoy martes. La portada de ABC, ya nos avanzaba Vieto Rubido algún detalle, habla de la maternidad que dispara 20 puntos la brecha del empleo, y la encuesta de población activa refleja que la ocupación es idéntica entre hombres y mujeres sin hijos. Jueces, periodistas y médicos, profesiones cada vez más femeninas, más mujeres que hombres en estas profesiones, jueces, periodistas y médicos. Y en su portada 2, además del eco de los Oscar, México salta el muro y Guillermo del Toro triunfa en los Oscar, habla de lo de Italia. Los populismos ganan en una Italia abocada a la ingobernabilidad, el movimiento 5 estrellas es el más votado y la Liga Norte supera a Berlusconi. El ex primer ministro Matteo Renzi admite su fracaso y abandona el liderazgo del Partido Democrático. Y el gobierno andaluz, que repartió ayudas de los ERES durante 10 años sin informes jurídicos, otro de los temas de ABC, que también se ocupa de Cataluña. Torrent propone a Jordi Sánchez para presidir la Generalitat. Segunda ronda de contactos con los partidos. Y dos noticias más. Policía y Guardia Civil investigan la desaparición de 3 mujeres en Asturias en 15 días. Cosa sorprendente, pero que se ha dado. Y la Generalitat Valenciana va a cobrar un impuesto a los dueños de los perros en la Comunidad Valenciana. Ya lo saben. Si tienen un perro en Valencia, van a tener que pagar por tenerlo. Si tienes 3 en un piso, no te van a dejar. Y no vas a poder tener 3 perros en un piso. El que tenga 3 perros en un piso, según la Generalitat Valenciana, fuera. Sí. O sea que tienen que mandar uno a la perrera y quedarse con 2, nada más. Bueno, ya lo saben ustedes. Cosas del gobierno valenciano. Iberdrola y Navantia construyen el mayor parque eólico marino del mundo. Esto es ¿dónde es el parque este? Yo creo que es en Alemania. Situado al sureste de Inglaterra. Tendrá una superficie similar a 30.000 campos de fútbol. Sureste de Inglaterra, que no veía la letra pequeña. Bueno, voy con El Mundo. El Mundo dice que el proceso separatista, una información que firma Fernando Lázaro. El proceso separatista, dice Fernando Lázaro en su información de hoy en El Mundo, nació para tapar el 3% según una nota de los Mossos. Entre la documentación que iban a incinerar los Mossos figura un plan independentista diseñado en 2011 por Convergencia. Dice, un plan para tapar toda la merdé, ¿no? Espiaron al PP para contrarrestar los escándalos de los Puyol y la financiación ilegal. También dice en esta información Fernando Lázaro. Sobre Italia. Italia, primer país de la Unión Europea con más del 50% de votos antisistema, después de las elecciones de ayer. Y la CUP, que exige a Torrent, al presidente del Parlamento catalán, que desobedezca al Tribunal Constitucional para desbloquear la legislatura. Si no desobedecen, no van a apoyar a su candidato. El presidente del Parlamento insiste en mantener la candidatura de Jordi Sánchez. Voy con El País, sondeo de Metroscopia, también sobre el tema de la mujer, la brecha salarial y, en fin, y la situación de la mujer. 1 de cada 3 españolas se ha sentido acosada, dice este sondeo de Metroscopia. Un 82% de encuestados ve motivos suficientes para la huelga del día 8 contra la discriminación de la mujer. Los Mossos querían quemar pruebas contra Trapero, Cuixart y Jordi Sánchez. Los papeles vinculaban a la policía catalana con el secesionismo, con el independentismo. Están cada vez apareciendo más datos
sobre las intenciones de los Mossos de Escuadra cuando fueron pillados infraganti. Es que esto no puede quedar así. Esto es tremendo. De verdad lo digo, pero tremendo, es que, insisto, son 17.000 señores armados. Que eso, en plena insurrección, eso implica un peligro muy serio para un país. Es que yo no entiendo qué estamos haciendo aquí, pero es que esto no puede ser. Es que están saliendo, como tú dices, temas intolerablemente escandalosos. Esto de intentar quemar documentos que evidencian cómo han sido utilizados y manipulados en contra del constitucionalismo. Unos meses antes o sea, en el año 17, creo que fue por mayo del 17, habían pedido permiso al Ministerio de Defensa, que denegó, para comprar 5,5 millones de balas. ¿Para qué querían 5,5 millones de balas? Pero los tienen que solicitar el permiso al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa lo denegó, y 1.500 rifles de precisión. Esa información la publicamos nosotros en ABC. O sea, que cuando dices tú están armados y más armados que querían estar. Es que pueden constituirse mañana perfectamente en un pequeño ejército de un pequeño país, que ese probablemente era el objetivo de algunos. Probablemente ese era el objetivo. Sobre Italia dice el país que la victoria de los antisistemas lleva a Italia a la inestabilidad. El Movimiento 5 Estrellas, populista, y la Liga antieuropea y xenófoba compiten por formar gobierno sin una mayoría clara. Sobre los Oscar, destacan las palabras de Guillermo del Toro: vamos a construir un muro de puros Oscar. La razón, eurofobia. La mitad de los italianos vota contra la Unión Europea. El triunfo del Movimiento 5 Estrellas y la xenófoba Liga Norte, que supera a Berlusconi, provoca un cataclismo. Renzi dimite tras la debacle de la izquierda. Y Génova, que pide calma. Génova es la sede del Partido Popular. Hay que aguantar hasta Navidad para agotar la legislatura. Esto es lo que se le pide a Rajoy. Rajoy reta a Sánchez a que presente una moción de censura, después de que este haya pedido que se someta a una moción de confianza. La Vanguardia. El terremoto político de Italia se lleva por delante a Renzi. El ex primer ministro da un paso atrás, pero advierte que el Partido Democrático no apoyará a los Grillini. Es el Partido Democrático, ¿no? El de ¿no? Partido PD. Y Bruselas teme que el auge de los populistas frene las reformas de la Unión Europea. Y los independentistas, que ganan tiempo para tratar de evitar otras elecciones. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña aseguran que tienen un preacuerdo para intentar investir a Jordi Sánchez y que harán llegar la nueva oferta a la CUP. Estos siguen enredados, enredados en el lío permanente. Es tremendo todo esto. Bueno, 5 días, los periódicos económicos, las eléctricas recurrirán a la vía penal contra las piratas, las empresas piratas del sector. Energía ha inhabilitado a 21 comercializadoras por fraude. Hombre, y esta es una noticia interesante porque habla del presidente de Bankia, Gori Golzarri, que dice que Bankia y el BBVA tienen un encaje perfecto. No sé si se está apuntando aquí una posible fusión. Es que toca hacer test de estrés y en función de cómo salgan, está empezando a circular el rumor de que a lo mejor se ven obligadas a una nueva ronda de consolidación, como dicen en el sector. Y el BBVA era el primer banco de España a nivel nacional, en el mercado nacional. Con la compra del Popular, Santander se ha puesto primero por delante. Bueno, run hay, pero en el sector bancario siempre. Sobre este asunto dice el economista.es que la banca española liderará los beneficios en la eurozona. Los resultados crecerán un 30% este año y superarán a los de las entidades francesas. Y también las palabras de Gori Golzarri, que dice que la fusión de Bankia y BBVA tendría encaje. Inquietud en la Unión Europea por el voto eurófobo en Italia, y Iberdrola a por los hogares de Francia, Italia, Portugal e Irlanda. Es otro de los titulares. Expansión, fusión BBVA-Bankia. La apuesta de Gori Golzarri. El presidente de Bankia abre la puerta a fusiones. Bankia tendría encaje perfecto con los grandes bancos españoles. Tenemos un plan estratégico y podemos seguir independientes. Pero bueno, no descarta la posibilidad de... Sobre todo si el presidente es él, que era el número 2 de Francisco González, salió por la puerta, bueno, por la puerta de atrás, muy bien remunerado. Sería un caso de justicia poética para Gori Golzarri. Bueno. Y ya por último, la página web de COPE a esta hora destaca, entre otras noticias, Zidane: los jugadores tienen que estar al 100%. Nunca tendré un jugador que juegue al 70 u 80%. Hoy se la juega el Real Madrid en París, frente al Paris Saint-Germain. Torrent propone a Jordi Sánchez como nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat. Y Rajoy intensifica su agenda nacional con promesas bajo el brazo. Son titulares de la página web de COPE a esta hora de la noche. ¿Qué nos espera en Crónica Vaticana hoy? Irene Pozo, buenas noches. Cuéntanos, adelántanos temas de hoy.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Hoy en Crónica Vaticana analizamos el papel de la mujer en la Iglesia, del que tanto se oye hablar estos últimos días. El Papa Francisco ha llamado la atención sobre este asunto en numerosas ocasiones. Además, hablaremos de una exclusiva que nos adelanta esta semana la revista Vida Nueva. Parece que el Vaticano cada vez está más cerca de cerrar un acuerdo con China, que sería un punto de partida para retomar las relaciones entre ambos, que llevan rotas desde el año 1951. Y veremos al Papa y otro de sus gestos que le ha llevado a visitar por sorpresa un hogar de mujeres presas que residen con sus hijos menores. Estos y muchos más temas, Antonio, en unos momentos. Enseguida te damos paso, Irene. Cerramos el barómetro antes. Laura Núñez. Lucía, Antonio. Lucía Núñez, perdóname. Sí, Antonio, como avanzamos, muchas de las portadas de mañana traen en los titulares que Roger Torrent ha designado a Jordi Sánchez como candidato a presidir la Generalitat, pese a que no tiene los apoyos necesarios y que aún continúa en prisión. Ante todo este panorama, les preguntábamos si creen que habrá que repetir elecciones en Cataluña para que haya un gobierno. Pues bien, cerramos el barómetro y un 58,1% de los espectadores creen que sí, que va a haber unas otras elecciones autonómicas, frente a un 41,9% que creen que la solución del desbloqueo de Cataluña no pasa por unas otras elecciones. Gracias, Lucía Núñez. Por cierto, se está celebrando un interesante congreso sobre terrorismo en Madrid. Primer Congreso Internacional Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Por si acaso quieren ustedes darse una vuelta por ahí, lo organiza el Observatorio Internacional de Seguridad, cosa que también le transmito a don Jauregui, que hasta ahora está ya muy interesado en temas como este. Entonces me va a quedar usted ya muerto de sueño en cualquier momento. No, hombre, estaba pues, oyéndote con abstracción. Bueno. Gracias, Víctor Rubido. Buenas noches. Adiós, Pablo Iglesias. Gracias, Fernando. A ti también. Y a ustedes, les dejo ya con Crónica Vaticana. Que pasen buena noche.